Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. No hace tanto, ¿verdad?, que fue el derbi y vean ustedes todo lo que ha pasado desde entonces. Un Sporting que ha hecho 22 puntos y un Real Oviedo que ha hecho tan solo 6. El Sporting con esos 22 puntos se encarama en la primera posición de la clasificación, a expensas de lo que ocurre en ese partido aplazado entre el Huesca y el Albacete. Por cierto, todo el ánimo del mundo y toda la fuerza del mundo para Pelayo Novo, para un novetense que sufría ese terrible accidente. Por otra parte, el Real Oviedo, ya saben ustedes, se ha salido de los puestos de promoción, está muy cerquita y en las próximas semanas se tendrá que ver si merece estar ahí o si no. Faltan 9 jornadas y en esas 9 el Sporting tratará de afianzar esa posición, tratará de ascender directamente y el Real Oviedo, entiendo que ya no tiene opciones de ascenso directo, tratará de meterse en la promoción. Lo analizamos todo y será primero con el GEME y con sus invitados, estará también el análisis de prensa con dos periodistas o con dos personas que van a analizar la parte del Sporting de Gijón y otros dos que van a estar en la parte del Real Oviedo. Estaremos con los aficionados y si ustedes me preguntan, bueno, ¿va a haber polémica? ¿Va a haber discrepancia? Pues seguramente la pueda haber, porque los aficionados del Real Oviedo seguramente no están muy contentos de algún comentario que se hacía la semana anterior. Cerraremos el programa con Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales, el análisis por una parte del Reus y por otra parte el Real Oviedo que se va el domingo a Lugo. Estamos con ustedes los 120 próximos minutos, nos está esperando el GEME y sus invitados en un momento. Esto es Juego de Dos y ya saben ustedes que siempre empezamos el programa con Geme y con sus invitados. Geme, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Presento primero a tus invitados. Pino, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. El cual se va a quedar con nosotros luego al final del programa. Siempre le pedimos el mismo esfuerzo para que nos comente quién es el Lugo y quién es, por otro lado, el Reus. Primero el Reus y luego el Lugo. Tony, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Geme, día difícil, fin de semana complicado porque la muerte de un gran amigo, de una persona importante como era Javier, ¿verdad? Sí, claro. Cuéntanos un poquito quién era Javier. Javier fue, bueno, éramos compadres, ¿no? Pero aparte de eso, Javier fue el primero que empezó a evolucionar el fútbol. El fútbol se empezó a hacer porque antes no teníamos nada. Todo esto que esta pantomina que hay ahora es una vergüenza. Hay que recordar que Javier era fisio, Fisio. Perfecto. El Fisio fue el mejor, no teníamos nada. Es decir, ningún equipo, ni el Oviedo, ni el Sporting, ni ninguno. Hasta que llegó él y él fue el primero, no solo de Asturias, sino de España y de muchos sitios de Europa, por lo menos. Siempre empezó ahí a trabajar con los equipos, a hacer cosas. Nosotros, yo era uno de los que iba, oye, tenía que ir chavales, al primero que conocía pues fue Javier. Oye, Javier, yo allí, bueno, hay que hacer esto, siempre fue un fenómeno. ¿Tú cuando tenías alguna lesión en alguno de tus chavales, sí, bueno, lo acercabas allí a ver a Javier? Yo tuve muchas cosas con todos, pero oye, yo tuve, cuando ya conté que el Morán, que estaba, que lo curábamos con media botella de vino, de esas vacías ahí para que rascase la pata, porque era palmeso, entonces ahí, hasta que vino Javier. A intentar darle forma a la pierna. Empezó a evolucionar el fútbol y todo. Javier estuvo con el doctor Ray, con el doctor José Antonio de la Fuente, fue fisio del Real Oviedo, porque el Real Oviedo, el fisio del Real Oviedo, ¿sabes quién era? Rubiera, Rubiera era cobrador o eso, ¿cómo se llama? En el económico, en el tren. Entró por medio de casas allí y pum, y enseguida se metió hasta... Javier. Bueno, Antonín, joder, pero si yo lo que era, no teníamos nada. Es decir, antes en el fútbol no había nada hasta que vino ¿no? Lo que dicen ahora, el brujo. El otro día que muere quien y que muere el otro, ellos no hicieron nada, fueron jugadores que cobraron, que vivieron bien y punto. Pero es que trajo algo para Oviedo y para España
que no lo trajo nadie, nada más que lo pudo hacer un tío tan bueno como él. Pero cada uno hizo su labor, y no, Quini hizo la suya, Javier hizo la suya. A mí no me hables de los jugadores. Pero te quiero decir, dime una cosa, un Javier que incluso llega a la selección española, ¿verdad? Sí, claro. Incluso llega... Estuvo en la selección española, estuvo con Clemente. Hoy estaba Clemente ahí, Clemente vino. Sí, vino. Perfecto, y vienes del entierro, vienes de la incineración de Javier. Sí. Bueno, yo marché un poco primero para allá, no lo de incineración, dije, ya no aguanto más, me marcho. Bueno. Yo quiero mucho a la mujer y a los hijos y a los nietos, todo lo que sea de Javier, a mí me importa mucho. Pues desde el Juego de Dos, un abrazo para toda su familia y un descanso en paz para Javier. Empezamos el programa, lo empezamos de cero, empezamos, con lo que... ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que le demos paso a Toni? Bueno, igual. Toni, pues la jornada del Geme... Lo mismo de lo mismo, o sea, un partido que el Real Oviedo no demostró nada. Yo lo veo con más carencias. Cada partido que pasa lo veo con más carencias de actitud. El decir que el Oviedo tiene mucha actitud y tiene mucha garra, yo creo que en estos últimos 6 partidos la fue dejando por el camino. El discurso del entrenador ahora sí me parece súper cansino ya, o sea, no se vale ese tipo de discurso que tiene, ya no se lo traga a nadie y, sin embargo, pienso que el único damnificado ahí es la afición. Yo bajaba en el autobús desde el Carlos Tartiere, que hablé por teléfono incluso con el gemelo, en el autobús que venía lleno hasta la Tenderina, y la gente, una moral, una manera... Había señoras mayores al lado mío que se les escapaba hasta las lágrimas. Hay una pasión tan grande por el Oviedo y hay un descorazamiento, pero de sufrir. Ves a la gente que sufre, no el que grita y el que siempre ve que somos los mejores, aunque hagamos el ridículo como hicimos el domingo. Porque el domingo no hubo ni juego, ni posesión, ni nada, de nada. Por lo tanto, Anquela no sé a qué vino aquí Oviedo, vamos a lavar el coco a 4-5 y punto. Señor Pino, el análisis del partido del sábado. Fueron unos 60 minutos tirados a la basura. Para mí los primeros 60 minutos faltó intensidad al equipo, faltó de concentración. La verdad que ni yo ni nadie de los que pudimos al Carlos Tartiere esperábamos un Real Oviedo así, esperábamos un Real Oviedo más intenso, como en otras ocasiones, que siempre se presionaba la salida de balón del rival y eso dificultaba y recuperábamos muy rápido el balón, pero en estos casos no está siendo así. Y a pesar de todo, de lo mal que se hizo en la primera parte, gozamos de yo creo, la mejor oportunidad de gol de todo el partido. Desbaratada por Toché, porque la verdad que, es que tienes que darte cuenta que Saúl siempre la pone y él tiene que estar tiene que esperarla. No era fácil, ¿eh? Bueno, pero mete el interior ahí, bueno, no era fácil. No era fácil. Bueno, a estos niveles. Sí. Y después en la segunda parte, pues bueno, igual, después sí, a raíz del cambio de Aarón, sí, el equipo cogió más intensidad y ya quisimos, pero no hubo suerte en algunos momentos del partido y en otros momentos no hemos podido. Después, en cuanto al sistema, 5-4-1, pues sí, es cierto que juegas con 5 defensas y tienes superioridad en defensa, superioridad en medio del campo y la verdad que al equipo contrario lo dificultas mucho a la hora de llegar a la portería adversaria, ¿no? Y después tienes que, pero claro, este mismo sistema, en el plan ofensivo vas a llegar pocas veces arriba, tienes que hacer la incorporación de los laterales conjuntamente con los interiores de banda, ¿no? Y crear superioridad ahí por banda, pero tampoco lo estamos haciendo. Yo no sé, la gente aduce que hay que cambiar de sistema. Yo, para mí, lo que no hay que cambiar es de sistema, lo que hay que cambiar es de jugadores. Porque, vuelvo a decirlo otra vez, no hay más cera que la que arde. Pero hay jugadores, perdón, el inciso, hay jugadores dentro de la plantilla, entre lo que tenemos, lo que hay del Vetusta, hay jugadores que pueden cumplir perfectamente el juego del Real Oviedo que deseamos todos. Sin embargo, se ha empeñado, es el cabezón, pero como no vi otro entrenador más cabezón que él, y está empeñado en dale con lo mismo. Tony, él entrena todos los días con ellos y él ve las carencias. Y yo conozco parejas que duermen juntos y se divorcian, duermen 20 años juntos y divorcian. No hay más cera que la que arde. ¿Oíste? Yo conozco parejas que llevan 20 años viviendo juntos y durmiendo juntos y divorcianse también. Qué comparación más bonita. Vamos a escuchar a dígame usted, señor Gemelo. Tú ahora mismo insinuaste que sal con 5 defensas. Sí. Y de vez en cuando 2 más en el medio campo. 5-4-1.
1-5-4. Bueno, anda, 5-4-1, 54-51. Déjate de hostias y vamos al partido. Vamos a ver, vamos. Tira. Te sale con 5 defensas. Esto es mentira. No tengo idea, estoy pensando. Mira, ese sistema, el Oviedo tiene suficientes jugadores para cambiar. Y cuando no los tienes, cuando tienes una plantilla de 25 y dispones encima de una del Vetusta y dispones de juveniles, que yo sepa, yo no voy por nada, yo tengo muchos años y yo vi salir en el Real Oviedo niños con 19 años, que las mujeres siguen pariendo y siguen teniendo chiquillos. Y los chiquillos están ahí, están en una trampa del fútbol profesional que hay ahora. Es una vergüenza, es la vergüenza del fútbol la están pagando. ¿Sabes quién la paga? Los aficionados, pero son los culpables, los aficionados son los culpables por no de reconocer de una puta vez. Por ejemplo, en el caso de la Oviedo, este tío no tiene idea. Mira, vamos a hacerlo muy fácil. Mira, ayer sacó a un chaval que sabemos físicamente que es lento, juega bien, pero ¿con quién lo saca? Nada más que tengo ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del húngaro. De Gil. Con lo único que puede pararla y darla, y es con Saúl. Bueno, tiene ese Fabrinho, como se llame. Juega bien técnicamente, recorta, dribla, regatea, va bien, quiere encarar. Pero claro, no puede jugar de extremo derecha. Aquí ya lo dije yo el otro día. Y tú lo ves y yo... No, pero juega por dentro, ¿no? Tú no te fijas en la posición. Tú juegas en la posición que después en el campo. Sí, pero... Él juega por dentro, no sí, juega por pero fuera. viene un partido que tú juegas por dentro, él escapa por ahí, pero él tiene un mando... salva más para la derecha que por donde tiene que salir. Y donde tiene que salir, un entrenador, lo que esté bien, lo tiene que mantener. Ese Aarón, quieras o no, cuando un jugador está lesionado, pues si no lo sabes, también se lo voy a decir yo, porque eso lo aprendí yo de Javier también. Cuando uno está lesionado hay que sacarlo primero, no después. Primero, por si vuelve a recaer. Entonces ese Aarón, si estaba lesionado, hay que sacarlo al principio, no esperar después. Sáquelo usted. Entonces llega Aarón, llega Edu, llega Fabrín, ¿cómo se llama? Fabrini. Fabrini, Sí, señor. Empezar. Y ese Iván. Entonces usted no está perjudicando a nadie. Le perjudica a un sistema que no tiene ni idea, que sigue manteniendo 3 centrales, corrientes. Y después pone un defensa derecha que no sabe ni pegar al balón. Claro, cuando después juegues con unos laterales que sale, ese día que ya lo desapareció. ¿Dónde lo inventó este? Que es igual que el otro día jugó bien. Para mantenerlo, joder. Un entrenador está para mover el banco y seguir defendiéndolo. ¿Y el Oviedo en qué puesto va? El 10, caballero. Bueno, pues que tenga cuidado que va a pasar enseguida al 11. Punto. Ya te lo digo yo, si no lo echen, lo coge el entrenador del Vetusta y el Oviedo está todavía para subir. Te lo dice a ti el gemelo que ve partidos. Yo. Dígame usted. El juego, por ejemplo, de Fabrini, yo estuve en la grada contabilizando las faltas. En el minuto 80 llevaba 19 faltas. Se le habían hecho a él 19 faltas. Es un jugador que se las hacen porque chupa. No, se las hacen porque sí es muy personal el juego de él, pero no tiene los apoyos para soltar el balón. Claro, eso es la palabra que falta. No tiene los apoyos para soltar el balón. Entonces, agarra el balón y ¡pum! Porque no se lo quitan en juego limpio, siempre es en falta. O sea, cada vez que le entran, es falta. Es cierto lo que estás diciendo, pero claro. dígame usted, una cosa, dígame usted dónde le hacen las faltas, dígalo también. Sí. ¿Dónde? Buenas para balón parado. Pero ¿dónde? Buenas para balón parado. ¿Dónde? Porque todas son fuera del área grande. ¿Dónde? Buenas para balón parado. Al lado del medio del campo. Mucho más arriba, el otro día, al lado del medio del campo. Solamente eso, dígame. Mucho más arriba no les pueden hacer porque el equipo no llega arriba nunca. Correcto, pero también. El equipo sale atrás. También es cierto. Por eso digo que fuera del área grande. Hay que pelearse. El Oviedo no se va a hacer lo que hace el Sporting. El Sporting está claro que es un equipo agresivo al tiempo. Eso no es el Oviedo. El Oviedo tiene, pero claro, después tiene a 2 que los mantenga ahí porque son veteranos. El jugador veterano tiene la hostia. Tienen 20 carreras. Los 2 veteranos del Real Oviedo ya no están para jugar ni en el Grisú con permiso de Pintado y de Carmina. ¿Entiendes? Aquí decía Pintado y Pintado. No los quiero. Porque no tienen ninguna cualidad. No hay velocidad.
Y el Oviedo no tiene un desmarque, no tiene un apoyo. Arriba no hace nada, que lo puede hacer, que los que tienen jugadores para hacerlo en el Vetusta, que tienen, claro que tienen en el Vetusta gente. Una cosa es verlos como se ven y otra cosa es saber cuándo llega un jugador juvenil bueno o malo. Nada más que el juvenil llega, cuando lo pongas, empieza, lo ve el quirófano de la gente, que no saben un pijo la mayoría de ellos, si gana de puta madre. Si pierde fuera, gente igual que no juega pijos, ¿qué hace aquí este? Y así, y es la ley del fútbol. ¿Entiendes? Pero por eso tiene que haber una gente que sepa hacer, mover y sacar. Y ya que hablamos ahora mismo del Sporting, Sporting le pasa igual. Es ir a John Méndez, desapareció este. ¿Por qué? Porque el director deportivo trae una serie de cromos y hay que sacar a los cromos antes de sacar uno de abajo. Así es el problema. El problema es lo que sí está claro, Pino, es que en el caso del Oviedo, en el caso del Sporting, el juego ha pasado a segundo término y lo importante es exclusivamente y más a 9 jornadas el resultado, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que lo primero que la primera pregunta que te hacen es cómo quedaste y la segunda cómo jugaste. En este caso, la verdad que en la segunda división muy pocos equipos. Bueno, si pierdes ya no te preguntan la segunda. La segunda ya queda anulada. A ver, ¿qué dices tú de la segunda división? En segunda división pocos equipos juegan al fútbol. La verdad que todos tienen un poco más de posesión de balón que el Real Oviedo a la hora de hacer ataques organizados, ¿no? Les dura más el Oviedo le dura muy poco la posesión del balón. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, o a mí me parece, que Toché no puede presionar. Toché, si presiona, hombre, es un jugador que ya tiene 35 años y el desgaste físico que hace esa presión. Con 35 y después, años, un equipo ya no puede jugar. Y después, si tiene que salir a la contra, pues quieras o no. No ha dicho que no tenga que jugar, ha dicho que recorre muchos metros. Que recorre muchos metros y el desgaste. No ha dicho que no tenga que jugar. Y el desgaste de físico se paga. Después, el caso de Fabrini. Fabrini, estamos destacándolo porque es un jugador totalmente diferente a lo que tenemos aquí en el Real Oviedo, ¿no? Tiene una buena calidad individual y, como tú bien dices, sí, ¿dónde le hacen las faltas? Le hacen todas las faltas a la altura de medio del campo o a la altura de medios del rival. ¿Por qué ocurre esto? Porque juega tan retrasado y, claro, no es un jugador para recuperar la pelota, es un jugador que como máximo puede llegar hasta el círculo central y a partir de ahí, cuando cojamos el balón, montar contraataque y ahí marca diferencia. Y dar buenas asistencias a sus compañeros. Pero claro, si lo sacrificas ahí atrás, tan atrás, al rival le da tiempo a hacer esas faltas que tú muy bien cometes, ¿no? Que no lo sacrifica nadie, lo sacrifica un sistema que hace sin pensarlo, con unos centrales que están allí, que no valen nada más que para ir a los córneres a hacer él cuando se sitúa en esa posición, en esas consignas, es por el que no lo manda, no será que lo improvisa. ¿Quién? Fabrini, cuando se sitúa ahí en esa zona tan atrás, y es que alguien lo manda. Claro. ¿Quién manda? Yo, tú, después, él tiene unas cualidades que les tiene. Él regatea bien, él rapidillo, manejo de balón lo hace perfecto. El Oviedo ahora necesita unos apoyos, hay que buscar, que los tiene. Después hay otro jugador que aquí en Oviedo para mí está siendo muy destacado y yo creo que nos estamos confundiendo con él. Y voy a decir el caso de Fon. Fon es un jugador, en cuanto a recuperación de balón, de lo mejor que hay. Pero el problema ya es que recupera el balón y para darle salida al balón, no le da salida al balón. Siempre para atrás, siempre para atrás. Al jugarla siempre para atrás, ¿qué ocurre? Al contrario, le da tiempo a organizarse defensivamente. Porque él si roba y pasa rápido, puede montar rápidamente el mejor contraataque. Pero no es así. Pero bueno, en cuanto a defensivamente, 10. Pero ofensivamente, ahí tenemos vamos a ver, tú lo estás diciendo. Si antes cuando Sifón estaba... No, y está. Si no tenía así Fabrini y no tiene Aarón, ¿quién tiene a él para dar la pelota? Hombre, está Saúl. Al único, hay que buscar pero tú, ¿cuántos equipos en esta categoría tienen 3 jugadores al nivel técnico individual como los tiene el Oviedo? Estoy hablando del Real Oviedo. A mí los demás los veo, pero me importan dos cosas. Vale. Yo quiero que el Oviedo suba el Oviedo juega y dentro de el una Oviedo competición que hay que comparar. tiene un equipo para intentar jugar, igual que el Sporting no juega. El Sporting no juega nada. Pero el Sporting es un equipo trabajador, lucha, pelea, trabaja cada balón. ¿Entiendes? Porque los dos del mediocampo, cada vez que peguen al balón, llora a su madre. Están haciendo ahora muy bien, están dando ya equilibrio al equipo, tanto Bergantiños como Sergio, lo están haciendo muy bien. Claro, dando patadas y para adelante y van todo porque y dando hombre rápido. Dando buenos pasos. Bueno. Hombre, no, a ver quién mete los pases ahí a Johnny y a Carmelo. Tony, yo adelante cualquiera. Estoy totalmente de acuerdo con Pino, porque sí recupera, pero recupera para el enemigo. O sea, es como se suele decir en los términos deportivos. O sea, recupera
ese balón nunca debe de ir atrás, siempre, y él va con la tendencia hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. Ese balón tiene que ir, perdona que te corrija, Hacia tiene que adelante, ir, macho. bueno, tiene que ir donde quieras, pero tiene que ir a un azul. Lo primero Azul, tiene sí, que bueno. ir a un azul. Cuando recuperas un balón, Desde lo primero que hay que asegurar pero es la cuando yo digo posesión. adelante, cuando yo digo adelante es a un azul, no estoy diciendo que entregue a... El problema a lo mejor de Ramón es que a lo mejor la persona que juega al lado no tiene la calidad o no tiene Porque el falta- fútbol porque- para poder iniciarles jugadas. Porque él no mejor tiene que- confianza, Ese es otro él tema. no tiene confianza en lo que hay por delante, porque no lo hay. Si el problema es de confianza. Sí, hombre, le la estáis actitud- diciendo que lo hay, hombre. No, la De actitud... los 2-3 medios no, Pero vamos a ver. del centro hacia arriba. La actitud es lo que importa. Y cuando un jugador ve que voy para atrás, tiro para atrás antes que para adelante, es porque no tiene confianza en los de adelante. No, señor, es esa. Y no hay un entrenador que le diga, Pero oiga, tenga usted hacia adelante. Una cosa simplemente, la actitud es buena. Lo único que puede ser malo son las cualidades, si tú consideras, Claro. o las facultades. Pero la actitud mala no es. Tiene el Oviedo. Joder, la de correr como campeones. Ninguna, No, yo la de mentira. correr, sí, hombre, Al y final- pelea, y sí, al hombre. final, Ayer cuando no quiere corrieron, entrar, hombre, cuando sí. ve que el partido. Si viste el partido, ya no se corrieron. marcha, Sí, pues hombre, yo está. los- claro, ¿cómo Pero lo voy a ver? Oviedo, cuando sale al principio un equipo corriente y valiente, que ni atosiga ni nada, atosiga cuando falten 10 minutos nada más. Porque ya Eso lo ven es- jodido. eso es lo Y que habrá que después, cambiar, eso Como es lo el que hay que entrenador cambiar. no está preparado. Cuando se van los corres, él tiene una confianza en aquellos tres porque Sí, hombre, metieron sí. 2 goles y a los corres. No, hombre, metieron Pero muchos, no el metieron resto- tres, no metieron el tres. resto, eso, metieron. El resto hay que Metieron- dejarlo bien sujetadino. Bien. No echáis la culpa como a este domingo pasado. Ya, no a la ese Viti, ¿qué Viti? ¿Qué? No la echaron, no la echaron. ¿Cómo que no? No, hombre, no ¿Cómo la que echaron, hombre. Echaron y toda la culpa, un fallo del. Yo en este caso no le echaría la culpa a Viti, le echaría Pero se la lo culpa echaron. al que lo puso a jugar. Lo que yo estoy de acuerdo con vosotros, y eso quiero que entréis a ello, lo que Porque ese cambio cualquier no tiene- lo que no tiene una explicación es, tú cuando haces un cambio en el minuto 85, lo hace normalmente el que no va a ganar el partido en el 85. Claro. El que va a ganar el partido más allá del minuto 70, 75, motivo de una lesión. no, o por motivo de una lesión. Pero en el 85 no cambia nadie que vaya por un partido, y sí que es verdad que mete en un compromiso muy complicado Al que sabe. al que sale. Que encima toca un balón, lo falla y que te queda marcado para una temporada. Por eso buena. estamos de acuerdo en algo Eso. importante. Bueno, es estamos muy de acuerdo importante. en algo, No, estamos no, de es acuerdo muy en algo. importante que llevamos diciendo lo mismo de que este señor tiene- hace los cambios no tiene idea. en los últimos minutos que Bueno, la gente queda mirando. ¿Recuerda, ¿por qué? ¿Recuerda usted lo que ha dicho Pino en su primera intervención? Sí, sí, claro. Veo que los 60 primeros minutos, a lo mejor el Oviedo puede hacer más cosas. Eso es lo que has dicho, ¿no, Pino? Entonces, Pero sí. ¿cómo va a hacer más si lo vienen haciendo partido tras partido con esos que están jugando? Esos que están jugando ya dieron la vaca y estas cosas. Cambia, joder, cambia. Bueno. Que lo están engañando los centrales. El central es y el Forlín, o como se llame, no puede jugar. El defensa izquierda no puede jugar. Cuando tienes un buen central, tienes que buscar uno para jugar de libre, busca uno de libre. Y el Oviedo tiene para jugar con libre y jugar un fútbol de medio campo, el mejor fútbol de toda la categoría. Lo tiene el Oviedo ahí, lo tiene el Oviedo. Lo dice con diferencia. Que que es el que más sabe, con diferencia. No obstante, el Oviedo tiene un equipo para jugar la pelota de puta madre. Una cosa Punto. muy complicada que se le plantea ahora al entrenador del Oviedo. Cuando cambia, que es en el partido de Lugo, todos estos equipos hasta el final es contra los que el Oviedo no perdió con ese sistema. Se plantea un dilema ahora, cambio o no cambio. Hombre, GM hubiese cambiado hace mucho tiempo, pero es un problema enorme ahora mismo, ¿no? Porque a lo mejor ese sistema se atragantó a todos los que vienen ahora. Eso... Yo soy partidario de seguir con el mismo sistema. Pero ¿Por sí. qué? Con el mismo sistema de los 5 defensas, por Con mucho. ese sistema, si sigue con ese sistema, en vez del 10, que más 10, pasa al 12. Que no, Ya te digo que yo, no hay mucho margen ya para bajar, Gemma. Al 11 fijo, ya, con ese sistema. El sistema el otro día, cuando quedamos con 4 defensas, mira el sistema. Contra del equipo rival y gol. de ¿Cuándo Pérez. quién? ¿Cuándo quién? Hombre, cuando sacó a Forlín. Pero ya cuando un tienes momento, 50 un momento puntos, que Forlín que metió ahí a medio lo que sí campo. es- ¿Pero qué? Y yo- ¿Cuándo? ¿Pero yo- qué yo- partido? yo- ¿Qué partido? El otro día contra el Alcorcón. Ah, Yo para mí Forlín yo nunca lo sacaría al medio del campo, enterrado de Oviedo. Pero- Forlín es el mejor defensa que tiene el Real Oviedo. Vale, pero una cosa muy Y no importante. va para nada, Pino, en no el me momento que haces jodas, 50 hombre, puntos, no me Sí, que jodas. sí, man. ya no Tiene hay... Vetusta ya no- mejores que Forlín 4, joder. Efectivamente, hombre. en el momento que hay 50 puntos ya no hay peligro, vale más perder los partidos yendo a por ellos que siendo tan prudente en 70 minutos. Esa es la lectura que tiene que hacer ahora el Real Oviedo. Yo creo que, a 9 partidos del que final. viendo la locura que hay en esa clasificación, Sí. el Oviedo tiene que arriesgar. No puede salir de los partidos jugando 11 bajo la lona. Yo creo que es momento de arriesgar
Y si no se atreve el entrenador, que se lo diga el representante de Carso. Me decía hoy alguien en en el cuadrilátero de boxeo que a veces Anquela parece como si sales y abrazas al contrario, ¿no? Cuando ya no quieres que te pegue y dices, bueno, lo abrazo. No será tanto, ¿no? Bueno, pues tampoco últimamente ya no está en el banquillo él tan activo y tan intenso. Es cierto. Está todo el día encima de ellos, esos tres partidos de los jugadores. Pero ¿cómo encima si te agacha el morro y no, hombre, empieza a andar por ahora, hombre, pero y no ve el partido, joder. En otros partidos ¿Cómo dices eso, joder? Hombre, que ando todo el día dando pasillos. Que yo voy al Tartiere y tú no lo ves. Porque la me cago en mi madre, no lo veo en la televisión, me cago en la televisión enfoca el terreno de juego, no enfoca algunas ocasiones. Yo siempre lo veo. Pero no obstante, Pino, una cosa. Sí. Una cosa. Es que se desespera. El entrenador, como siempre, echa la bronca a los mismos del lateral. Ha llegado un momento en el que a los mismos del lateral no puede seguir echando ellos la bronca. Es decir, a Saúl Berjón en la segunda parte. Estamos aquí hablando de lateral. Yo el domingo tuve miedo porque hubo una conversación entre el cuarto árbitro y él en el primer tiempo. Digo, ya la está armando. Y no sé qué pasó, cambiaron palabras. Después de lo mal que jugamos y lo mal que todo podemos... Estamos vivos. Estamos vivos, ¿no? Pero es que después hubo la de Toché que pega al larguero, botó arriba y abajo. Hubo la de Aarón que le robó la cartera a David, aquel en Cabancha. Y hay otra de Aarón que remata, que Castro mete la mano, que Aarón aquella tiene que darla al medio porque estaba Linares solo. Pero quiso él meterla. Cuando el centro desde banda izquierda venía muy suave, entonces para rematarla de cabeza es muy difícil. Porque hay que meter un cabezazo. Pero así todo. En el último minuto, por favor. Para eso hay que tener más condiciones, más eso. Primero, llega allí, claro que lleguen. Y ellos no llegaron también y fallen y todo. No, ellos tuvieron hay que llegar más veces. Puerta de... Pero ¿quién expuso más? Vamos a ver. Tú como dices que no voy al campo, pero lo vi por la tele. Hombre, y como yo digo tú lo de Anquela. Yo de tonto no tengo nada. Mira. No, ya lo sé. Mira. A mí el Oviedo, ¿quién tuvo más posesión? Esos que vinieron aquí del Alcorcón ese con aquellos 4 provinos que llegaban allí. ¿Entiendes? No tiene ni que... El Alcorcón hacía muy buena posesión de balón. Ah, bueno, pues eso lleno. Una jugada por banda derecha que le dieron. Claro. Estoy en el último minuto, última que pregunta. No juega si Steven en el Oviedo o algún jugador del Vetusta, cuando él programaba, que eran unos jugadores muy buenos. Ya, pero es que el Vetusta está jugándose el ascenso también. Última pregunta para todos. Dígame usted, para que no pase lo que dice el GM de irnos al 11 y al 12, ¿qué hay que hacer? ¿Tú cambiarías? Cambiar. Para mí el equipo, hay 4 cambios ahí que tendría que hacer, pero automático. Dígame muy rápido cuáles. Yo sacaría a Sadiegui, muy bien, sin lugar a ninguna duda, y metería a Viti por la derecha. Sí. Y en el medio del campo sacaría a Madariaga, sí, para que reforzara el medio del campo, porque para mí me gusta muchísimo más que el Forlín ahí, donde lo pone. ¿Qué más? Y yo subiría a Steven, pero ya, para jugar el primer Perfecto, partido. Miguel Ángel Pino. ¿Qué haría usted para no bajar del 10 para abajo? No, volver a lo de antes, que el equipo hacerlo mucho más competitivo y mucho más intenso y presionar salida de balón. También es coincidencia ahora que ahora el balón parado no nos sale. Antes no salía y ahora no nos sale. Son las cosas. Y eso que en este partido hemos tenido un repertorio enorme. ¿Cómo que el sistema? Yo no hablo de ningún sistema. Yo digo, quita esos 3 centrales que cuando lo vieron tienen que me falten 5 minutos o 10. Sube cualquiera y pierden el partido. Con 5 ahí atrás y palman todos los partidos. En los últimos 5 minutos se Oviedo perdió lo menos 12 puntos. Cojones, si están allí todos aquí, palomos. Quítalos que no valen y punto. Nada más. Diciendo lo que dice el GM, te voy a recordar una cosa. Si te acuerdas en Gijón, que sale con un 4-4-2, creo recordar. No, 4-4, uno por delante que era Saúl y arriba Toché. El que cambia en el minuto 90 es al central. Acaba quedando con muy poca gente atrás. Señores, me está esperando el análisis de prensa. Nos vamos en un momento y lo dicho, noticia triste, como era la pérdida de Javier, las noticias que llegan en el tema del chaval, del hombre del Albacete, de Pelayo Novo, son buenas y estamos contentos por ello. Nos está esperando la prensa en un momento. Dejamos al GM y hemos entrado con el análisis de prensa. Por
por parte del Sporting. Juan, buenas noches y ¿Qué bienvenido. tal? Muy buenas, Carlos. Está con nosotros Jaime, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ha estado gracias. en todos los medios, ha estado en prensa, ha estado en radio, has estado en los periódicos, en Marca. Gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación y un placer. Perfecto. Por parte del Real Oviedo, Pablo Cadena Ser, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Marco, habitual colaborador de los medios de comunicación, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Vamos primero con el titular. ¿Cuál sería el titular, tu titular para el partido de ayer del Sporting? Pues suma y sigue. Suma y sigue, o un Sporting intratable, o la suerte del campeón. No sé, se puede analizar desde muchos puntos de vista. ¿Cuál sería para ti, Jaime? Baraja lo tiene claro. Muy bien. Ya Sí. hace tiempo no hubiera dicho lo mismo. Las cosas como son. Sí, señor. Vamos con los titulares por parte del Real Oviedo. ¿Cuál sería el tuyo? Toque de atención. Perfecto. Víctima de su dibujo. Perfecto. Vamos con los titulares de la prensa asturiana. Caballo ganador o el Sporting culmina la resurrección. Bueno, digamos Domingo de resurrección, además. Efectivamente. El Sporting ha resucitado desde el partido del Oviedo. Ahí empezó su Semana Santa particular. Son 9 jornadas ya, con 8 victorias, un empate. Hasta ahora sin encajar goles, que luego lo comentaremos también la actuación arbitral con ese penalti. Pero da una sensación de que sabe lo que juega, de que tiene muy claras las ideas que quiere desarrollar. No juega tan bien como en el Molinón, porque a domicilio le está costando más. El partido de Almería fue un ejemplo. Decía yo antes, la suerte del campeón, y te reías con razón, porque está ahora líder, falta un partido del Huesca y faltan 9 jornadas. Pero el Sporting está pasándolo muy mal con el 0-1 a favor. El Almería, que también los rivales juegan, también tienen su calidad y juegan en su campo, se está jugando la vida en la zona baja, apretaba mucho al Sporting y tuvo la gran suerte de que aprovechó el único fallo de la segunda parte de la defensa de la Almería, le cayó un balón a Johnny, hizo la jugada y batió. O sea, tuvo mucho punch, ¿no?, que decía Rubi, tuvo mucha capacidad realizadora para quitarse esa presión, meter el 0-2 y en ese momento ya sentenciar el partido, ¿no? Eso es la suerte que digo yo, que hace 2 meses o 3 meses no hubiera tenido esa suerte, lo hubieran empatado, a saber qué hubiera pasado, y ahora al Sporting le está saliendo todo de cara y todo bien. Cuando juega bien, gana. Cuando juega regular, gana. Cuando juega un buen partido de tú a tú con un buen equipo como el Rayo, gana. Cuando juega mal, en Sevilla ante el filial, gana también. Y cuando juega medianamente bien la primera parte y luego el rival le achucha, como le achuchó la Almería, también llega una contra, un robo, un fallo del rival y machaca el 0-2. Yo creo que eso está en una dinámica muy positiva y le está saliendo todo. Jaime. Hombre, está claro que Baraja en este caso, yo insisto en hablar del míster porque al principio la verdad es que no confiaba demasiado en la figura de este entrenador. Veníamos del relevo de Paco Herrera. ¿Pero pensabas que era necesario el relevo de Paco Herrera? Sí, porque al final, hablando como hablamos aquí en Asturias y con todo el respeto del mundo, yo creo que esto le fue la pinza bastante al técnico, al ex técnico del Sporting. Al final yo creo que no logró hacerse con los mandos del vestuario y bueno, pues se sabe lo que sucede en esas oportunidades, la racha de resultados, no había buena relación con el vestuario entre comillas, ¿no? Porque parecía que él insistía mucho en que su mensaje no llegaba. ¿Te acuerdas de esto que lo comentaba siempre Paco Herrera? Yo parece que digo las cosas y ellos no me entienden. Eso le acabó costando pues, la cabeza y, como decía antes, en Rubén Baraja no confiaba en un principio por la trayectoria anterior, ¿no? Porque bueno, venía de no hacerlo demasiado bien en los banquillos y lo cierto es que hay que quitarse el sombrero porque ha sido capaz de resucitar, como decía antes Juan, al conjunto rojo y blanco. Pasa que yo creo que en Gijón y en Asturias en general somos muy dados a venirnos arriba enseguida y ya estamos en primera. No. A ver, señores, vamos a frenar un poquito. El Sporting está líder circunstancialmente, como decíamos antes, queda un partido pendiente. Cierto es que la racha es espectacular, la del conjunto rojo y blanco, no solamente de cara a portería, sino también al revés, porque Mariño ayer vio rota esa racha de imbatibilidad, pero desde el punto de penalti. Y bueno, pues a seguir hacia adelante, pero con los pies en el suelo, y yo creo que este mensaje también, y esto no va a gustar a los sportinguistas lo que voy a decir, para los dos equipos. Es que yo quiero que el Sporting suba a primera, también, lo digo en todos los sitios donde voy, a nadie le gusta, pero bueno, no hay problema. Yo quiero que suban los dos equipos asturianos a primera división, primero el Sporting y luego el Oviedo. Lógicamente. ¿Tú quieres que siga Juego de Dos, en una palabra? ¿El qué? ¿Que quieres que siga Juego de Dos? Porque si el uno está en una categoría y el otro no rompe no, el otro. Es que a ver, yo lo veo desde el punto de vista de aficionado, de profesional y de, bueno, que yo no tengo nada en contra del Real Oviedo. Es más, tengo todo el respeto del mundo y en épocas anteriores, como mencionabas antes, trabajé con gente de Oviedo, no hay ningún problema. Es que, no sé, creo que se lleva todo al exceso, ¿no? Demasiado. O sea, vamos a ver. Y no lo estoy diciendo para quedar bien porque estamos aquí en Oviedo. No tiene nada que ver porque insisto que lo digo en cada sitio. Los dos equipos asturianos en primera. Eso sí, el Sporting primero y el Oviedo segundo. Que es como yo considero, y a que a nadie le parezca mal,
que deberían ser las cosas. Porque yo creo que el Sporting, a mi modo de ver, es mejor que el Real Oviedo. Es un punto de vista particular, pero los dos en primera. Bien, puntos. Analizamos luego. ¿Derrota cruel del Real Oviedo o el Oviedo no tira? Sí, bueno, derrota cruel evidentemente porque era un partido abocado al empate y quizá un poco hacia la victoria del Oviedo. Además es el segundo partido consecutivo en el que estos últimos 5 minutos, bueno, en este caso en el 93, el equipo te rasca puntos, en esta ocasión más doloroso sobre todo porque fue en casa, pero sí que es cierto que es un toque de atención, como dije en mi titular, porque se hablaba mucho durante la semana que, ojo, que ganando todo lo de casa seguramente te daría para estar en el playoff, sobre todo porque jugabas 6 en casa, pero teniendo en cuenta que ya has fallado en la primera pieza, ojo que ya incluso te obliga a puntuar de 3 fuera. Es cruel porque el equipo no mereció perder, en esta ocasión no mereció perder y al final el fútbol fue un poco injusto, yo creo. Marco. Bueno, derrota muy cruel. Yo creo que de esas que te duelen y que te sacan de esos puestos de playoff, donde creo que el señor Anquela regala 45 minutos al Alcorcón. Julio Velázquez decía en rueda de prensa que venía a minimizar las entradas por banda de los dos carrileros y sobre todo minimizar el centro del campo, que tanto Gidi como Fall no fueran capaces de canalizar con los interiores, y lo hizo todo a la perfección, ¿no? El Alcorcón venía a empatar y a última hora, por un fallo pues grave, un fallo de un futbolista en concreto, pues se llevan la victoria, ¿no? Es decir, tampoco el Oviedo durante 45 minutos hizo nada para ganar. Es verdad que a última hora suma más ocasiones, pero ocasiones a la desesperada, y realmente son de esos partidos que da un toque de atención para que ese dibujo que tanto le gusta al entrenador y que en rueda de prensa dice que su primera intención, este equipo estaba para jugar con un 4-2-3-1, a ver si de verdad en Lugo damos ese paso y realmente vamos a por los partidos, ¿no? No podemos esperar 70 minutos a ver qué pasa, si el contrario me pega un puñetazo, si el contrario me lleva a la lona, y a partir de ahí reacciono, ¿no? Es decir, yo creo que si desde que sales por ese túnel de vestuarios del Carlos Tartier te empiezas a imponer y desde el minuto 0 eres el primero que tiras a puerta, eres el primero que haces la falta, eres el primero que hace pues incluso la primera tarjeta, todo no se va a ir un poquito mejor. Marco, habla la prensa de que lo mejor fue la pegada. Sí, lo que te decía antes, el Sporting, si nos ponemos a mirar, quizá no mereció la victoria. El Almería remató al palo, Mariño fue otra vez de los destacados, también es cierto que el Sporting tuvo sus ocasiones, sus jugadas también peligrosas, pero bueno, la pegada del Sporting es tremenda, con jugadores como Johnny, como Santos, como Carmona, como Rubén García, y luego si encima los que entran lo hacen bien y mojan, como Santana en este caso, el otro día Nano Mesa, pues bueno, yo creo que lo que tiene el Sporting es una seguridad defensiva muy grande, que en eso ha mejorado muchísimo el equipo. Da igual que juegue Guitián y Juan Rodríguez, que salga Barba, que salga Alex Pérez, están jugando muy bien atrás. Mariño está haciendo una temporada súper regular. El centro del campo con Bergantiño, sobre todo, que es el que más se está tirando ahora del medio campo, más que Sergio incluso, que está cumpliendo muy bien en sistemas defensivos. Y luego arriba, cuando tienes 4 tíos que son muy buenos, que te podrían jugar en primera perfectamente, pues yo creo que cualquier rival de segunda división, sobre todo de la zona baja, pues no puede tener los fallos que tuvo el otro día el central Solimán, dándole ese balón a Johnny en línea de 3/4, que sabe que es muy peligroso y que te va a machacar. Y eso es un punto enormemente grande a favor del Sporting que tiene con respecto a rivales de la misma zona, que también tienen buenos jugadores, buen equipo, pero el Sporting yo creo que coincidiremos que es de las plantillas con más calidad y con más peligro en esos metros finales. Jaime, antes que te dejé casi ahí a medias, cuando decías que el Sporting era mejor equipo, ¿nos referimos al equipo de este año? ¿Nos referimos a la historia en general? ¿A qué te referías, Jaime? No es por montar polémica, ni no, nada por el estilo. Me refería a que... Tu opinión. Mira, es que lo que va por aquí dentro es rojo y blanco, de nacimiento, no es por otra cosa. Pero por eso decía también, yo quiero a los dos equipos asturianos en primera, pero siempre por delante el Sporting. O sea, no una falta de respeto ni crear historia. Luego me temo que después vamos a hablar de esto mucho, ¿no? No, sí, un poquitín. Bueno, aficionados, va a haber muchos datos, además, guardados por ahí. Por eso lo quería aclarar, para que vengo de buen rollo, no vamos a montar polémicas ni a hacer sangre. Para eso estoy yo, no te por eso ya será cosa tuya. Sí, tenemos a dos capitanes en ese tema que no lo están haciendo mal, es verdad. Y una cosita, sí. No estoy de acuerdo en una de las cosas que dice mi compañero. Se veía en tu cara. Sí, es que yo con Alex Pérez todavía no puedo. No, es una cosa personal mía, no con el futbolista. Yo no le conozco personalmente, no tengo nada contra Alex Pérez
como jugador, pero no termino de entender, y esto no sé si es una orden que le llega desde el banquillo, como sucedía en la época de Paco Herrera y que se vuelve a repetir ahora, de que cada vez que el Sporting no encuentra una salida viable, se juega el patadón. Yo creo que el Sporting tiene la calidad suficiente en el centro del campo como para tratar de salir jugando el balón, obligatoriamente debería ser, y personalizan a Alex Pérez, porque es que dando un pasito un poco más, yo creo que el Sporting ayer se lleva el partido casi, y me atrevería a decir esto, y a lo mejor suena un poco fuerte, por Alex Pérez, porque provocó un penalti que hubiera podido cambiar el partido radicalmente, y es así de claro, fue una mano clarísima que no la pitó el colegiado, luego se pitó el segundo penalti y no es ni por defender, ni por atacar, ni por desaprovechar el momento dulce que vive el rojo y blanco. Perdón. Tiene una excusa muy excesivamente sencilla, dice no me dio tiempo, yo creo recordar que era un balón bastante largo que daba tiempo a muchas cosas. Te quiero decir que él sí que anda muy rápido diciendo no me dio tiempo. Dice, bueno, esa no cuela otra, pero esa no parecía. Bueno, tres, yo creo. Uno, esa mano clarísima de Alex Pérez que no pita, luego el que pita no parece que haya nada. Luego también hubo otro muy claro a Rubén García en la primera parte que le empuja, luego le traba, clarísimo, y no lo pita. En el tema de Rubén, por ejemplo, es un tema de apreciación. A ti te puede parecer, a mí no, a este señor sí, bueno, pero en el tema de Alex es contundente, es un tema de visión sí o sí, o sea, es un tema que no te puedes escapar. No hay, es como un piano de grande. Pero eso que apuntabas en los balones largos, Alex Pérez, no entiendo. Eso lo comentamos hoy en la radio y si te fijas, puede ser, que no lo sé, sea una orden en concreto para este partido de Baraja, porque la defensa de la Almería está muy adelantada. La primera ocasión de Rubén García solo, de que se la da luego Mikel Santos, el gol también, yo creo que es lo planteo de esa forma, yo creo Baraja buscar el balón largo. Otra cosa ya es que lo haga con mayor acierto o no, pero es verdad que sí que lo repetía mucho en la época de Paco Herrera, un poco porque no tenía otra forma de sacar la pelota jugada del Sporting. Ahora sí, pero si no se acercan Bergantiños ni Sergio, si no hay media punta que baje a recibir, pues al final, ¿qué acabas haciendo cuando te presiona? Pues buscar el... Sí, quitártela encima como puedas. Bueno, lo ha dicho Marco antes, propuesta poco ambiciosa hasta el minuto 60. Se salió al partido y se regalaron esos 45 minutos. Yo me aventuraría a decir un poco más, hasta la entrada de Aarón Ñíguez y sobre todo al tramo final del partido. Aarón fue el que lo revolucionó todo. Una primera parte en la que sí que el equipo salió a por el partido, entiendo con la intención, votó a muchas faltas porque se sacaron muchas faltas, no llevo el recuento, pero muchas, lo único que no hubo acierto. Bueno, pero te lo digo yo, en el minuto 30 de la primera parte, que Juan suele dar mucha caña diciendo sois un equipo al límite, te cuento, el Oviedo había recibido 11 faltas. En el minuto 30. En el minuto 30 de la primera parte. Cuales, no sé lo que he dicho. De las cuales no hubo una tarjeta. Y de las cuales 10 creo que fueron para el mismo que fueron para sí, Fabrini. pero también es cierto que eran faltas, no eran faltas de... quiero decir, no eran faltas bruscas, eran agarrones o que bueno, que Fabrini tiene facilidad para caer porque es un jugador muy menudo y que cuando vas al cuerpo, al choque con él, pues es muy probable que caiga porque es el jugador más menudo. Pero quería decir, una propuesta que no se diferenció en nada a lo que Anquela intentaba en partidos atrás, es decir, un equipo sólido, un equipo que se movía junto y que intentaba llegar arriba, claro, con pocos efectivos porque tienes muy cargada la parte de atrás. Después, a partir del minuto 60-65 que sale Aarón Ñíguez un poco más, el equipo sí que generó más oportunidades de peligro, hubo ese larguero de Toché, hubo ese gol anulado que yo ya digo que para mí, tras ver repeticiones, creo que estuvo bien anulado, que por muy poco, por un dedo, viendo la toma, parándola, sí que es fuera de juego, pero por un dedo. Bueno, yo vi el vídeo y... Juan Aguja, como verás, está callado. Juan Aguja diría que es gol viendo lo de Córdoba. Y si aquella mentira que yo decía a medias tiene que reconocer que es gol, ¿no? Para mí... No vi el partido, estaba para fuera, mí el de Córdoba... Pero si está en línea es legal, si está adelantado... Para mí el de Córdoba fue gol legal, precisamente porque por lo mismo que esto, como esto fue legal. Justamente... Sí que es verdad. Pero por muy poco, O sí, sea, pero que sí que es verdad que el Oviedo no está teniendo suerte en algunas decisiones que pueden cambiar los partidos. Y como decía Jaime, por ejemplo, el Sporting ayer en un momento dado sí tiene esa suerte que puede cambiar un partido, que puede cambiar una trayectoria. Eso es cierto. Sin entrar a valoraciones arbitrales que todos entendemos que son complicadas, sí que es verdad que las decisiones dudosas no están cayendo ahora mismo del bando azul, ¿no? Yo criticaba bastante la producción ofensiva del Oviedo y creo que en la segunda parte del otro día mejoró, sobre todo, como digo, desde la entrada de Aarón, que para mí fue el mejor del Oviedo en el partido, tuvo muchas ocasiones, manejó muy bien la pelota en tres cuartos, luego no hubo acierto, pero al final es un error, pues un fallo que es grave, pero que tampoco hay que hacer que caiga una losa sobre Viti, pues cuesta el partido, pero cuesta el partido
con este fallo de Viti como con el fallo de Toché en la primera parte. Quiero decir que un partido al final no se pierde o se gana en el minuto 93, sino que se empieza a jugar desde el minuto 0. Sería muy injusto además. Sí, pero yo entrando a valorar un poco lo de Pablo, ¿las faltas son faltas o no son faltas? Es decir, no hay faltas leves o faltas graves. Es decir, si para el reglamento una falta leve es tarjeta amarilla, una falta grave, tarjeta roja, ¿no? Es decir, si a mí llevan 30 minutos 11 faltas sobre el mismo futbolista, quiere decir que puede desequilibrar un poquito el árbitro, ¿no? Si yo a Toribio le saco en el minuto 20 una tarjeta, pues posiblemente la segunda entrada que le haga ya se lo piensa, ya no corta una contra de Fabrini, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Las faltas de Fabrini, ¿dónde se hacen todas? Todas en el medio del campo. Entonces, al final, es como si no hiciera nada, ¿no? Es decir, son faltitas que realmente no dan peligro porque todo el Alcorcón está bien colocado, defensivamente pues es un equipo muy bien trabajado, sabía a qué venía, es decir, el entrenador Julio Velázquez, nada más sentarse en rueda de prensa, pues radió perfectamente el partido, sabía a qué jugaba el Oviedo, qué tenía que hacer él, cómo lo tenía que hacer, y si en una contra era capaz con Pereira o con el futbolista que tuviese en ese momento, cogernos cuando el nerviosismo estuviese impuesto en el Real Oviedo, y como así ha sido, llevarse los 3 puntos. Él, viendo los resultados que se hubiesen dado antes, la Cultural hubiese perdido, el Córdoba hubiese perdido, daba por muy bueno el empate. Pero ¿qué pasa? El Real Oviedo, yo también por bueno el empate, hasta el minuto 75. Cuando en el minuto 75 lo quieres cambiar todo, metes a futbolistas protagonistas del balón, como Aarón, le das más protagonismo a Saúl, quieres que arriba juegues con 2 puntas, pues al final, si eso no es lo que has trabajado durante la semana, te cuesta. Y es lo que le pasa al Oviedo. Es decir, al Oviedo depende de que la primera, en el minuto 40, clara de Toché la hubiese metido, y entonces hubiésemos visto otro partido, ¿no? Que el Alcorcón diese un paso adelante, que es lo que al Real Oviedo le gusta, aquellos equipos que van de cara, que van a ganarte y que van a por el partido, y es decir, al final, desde que vino el Real Sporting de Gijón aquí, han pasado 8 jornadas, hemos sacado solo 6 puntos. El Tartier, que era un fortín, que metía miedo, porque incluso todos los entrenadores que pasan por aquí, Julio Velázquez sin excepción, decía que claro, jugar ante 14.000, 15.000, 18.000 personas, que impone. Y entonces realmente, si el equipo no da, la grada se apaga. Son 5 de 12 en casa, además, desde ese momento. Yo quería decir, antes de nada, antes de que pasemos al siguiente tema, que sí que es cierto que hubo muchas faltas, sobre todo todas sobre Fabrini, pero al final eran faltas que no eran duras, que no eran agresivas, y que al final solo podías aplicar la amonestación porque corres una contra, que no fue el tema, o por reiteración, que si no señor, que también está tipificado en el reglamento. Jaime, lo que sí está claro, el señor Paco Herrera ha dicho muchas cosas, pero ha dicho una que se está cumpliendo: este equipo estará arriba conmigo, Simi. Pues sí, mira, y yo creo que igual que la primera etapa de Paco Herrera, el primer tramo en el banquillo del conjunto rojiblanco, yo creo que ilusionó. Al final él mismo terminó firmando su sentencia de muerte en el banquillo rojiblanco, hablando siempre metafóricamente, porque eso al final lo que decía antes, ¿no? Yo creo que se le fue un poco de las manos la situación del vestuario, y pues quién iba a pensar que el revulsivo iba a llegar precisamente con Rubén Baraja. Insisto, yo para mí el 90% del mérito de la resurrección del conjunto rojiblanco es del míster. Ha sabido colocar las piezas donde tenemos que estar y jugar a lo que sabe o tiene que jugar, o tratar de intentarlo al menos el Sporting. Los rivales del Sporting también estudian mucho al Sporting, también nos tienen muy fichados, también nos tienen muy calados, pero el señor Baraja ha sabido, pues no sé si ubicar a cada uno en su posición más o menos natural, o inculcarles algo que Paco Herrera, por desgracia, no lo consiguió. Hacerlo más fácil. Habla Jaime de sentido común. Sí, cosas lo coherentes. Primero, lo habíamos dicho aquí muchas veces, que lo primero que hizo Baraja fue decir: oye, tengo un medio centro, pues que juega de medio centro. Viguera, cuando sale de 9, no sale pegado a la banda izquierda. No cambies el sistema 4 veces durante un partido con 3 centrales. Qué bien estaba Santos de extremo, ¿eh? Claro, por ejemplo, Michael Santos, es que estuvimos perdiendo en la primera vuelta entera. En el primer partido de tener a uno de los mejores delanteros de la categoría pegado a la banda, que es absurdo, y aún así metía goles y llegaba. Pero Baraja lo que está haciendo son cosas normales. Por ejemplo, un gesto que puede sorprender, un cambio así a priori, de meter un central por un lateral izquierdo. Yo creo que el cambio que hizo de meter a Barba en los últimos 10 minutos por Canella tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque el Sporting iba a 0-1, estaba apretando el Almería, balones aéreos, Canella por arriba no va bien, no es un central.
Barba se te va a aportar eso. Bueno, estaba sufriendo también con el extremo, un hombre rapidísimo y además, no lo habéis dicho, pero los dos de banda del Sporting suelen ayudar poco atrás. Claro, tanto Carmona como Johnny no suelen echar una mano. Sí. Entonces, Canella, como ya tenía que subir poco porque estaba más preocupado de defenderse que de otra cosa, y la banda izquierda con Johnny sube y baja él solo, no hace falta tampoco mucha ayuda, dice, ¿qué hago? Pues voy a meter un tercer central, por así decir, un poco escorado a la izquierda, que no va a subir, pero va a tener otra torre dentro del área para despejar los balones aéreos, ¿no? Yo creo que está haciendo las cosas con sentido, con lógica. Luego las salas de prensa es muy distinto ver a Paco Herrera, que se contradecía a sí mismo en muchas respuestas, decía una cosa, al final la contraria y volvía sobre sí mismo. Se metía en charcos él solo, eran aquellas respuestas interminables sin tener lógica muchas veces. Y Baraja pues, es un tío que no te da titulares, que no hace estridencias, que no monta un lío con nadie, contesta, es un tío castellano, serio, tranquilo, pero con coherencia y con lógica haciendo las cosas. Y coincido con Jimmy en que el fichaje de Baraja nos sorprendió a todos, generó cero ilusión, porque no tenía bagaje profesional, no tenía currículum, nombre como futbolista sí, pero no como entrenador, que le habían echado el Rayo, estuvo 3 meses el año anterior y un año en el Elche sin pena ni gloria. Y dijimos, bueno, ¿quién es Baraja como entrenador para entrenar a nuestro Real Sporting de Gijón? Para traer un chaval inexperto con proyección, pero que no tiene experiencia, tira del B o tira de alguien de la casa o alguien que conozca esto, que haya jugado aquí. Pero mira, la verdad que Torrecilla el tiempo le está dando la razón y fue una apuesta muy arriesgada y desde luego está demostrando que Baraja sí es buen entrenador. Que al final consiga el objetivo o no lo consiga. No obstante, Juan Aguja lo hubiese cesado el día 4 de febrero. Hombre, yo lo de perderme el derbi del Carlos Tartiere... Entre tú y yo, lo hubiese cesado en ese momento, hubiésemos estado... No, yo no pedí su cabeza, como decía Marco. Yo lo que dije es que la declaración... Tengo que explicarlo todos los lunes esto y luego vendrá Pedro Ayongo y volveré a explicárselo. Seguramente. Que cuando un entrenador pierde un partido de la forma que perdió el Sporting el derbi y dice es que me falta pozo físico a mi plantilla, una de dos, o está mal la plantilla confeccionada por el director deportivo, entonces el que tendría que dimitir sería él, o el entrenador no conoce todavía su plantilla y no sabe sacarle el jugo, que yo creo que acababa de llegar hacía 3-4 semanas nada más, y no conocía un poco todo el bagaje que tenía la plantilla, el fondo de armario, por así decir. Entonces digo, no puede ser, que hasta el propio Torrecilla le contestó en público unos días después y dijo que sí, que había pozo, que el tema es que tiene que ponerlos bien. Disparidad de bueno, pues a eso me refería, que uno u otro, que no fuera a pasar como con Abelardo y Nico Rodríguez, que uno quería una cosa, el otro la contraria, no se hablaban, aquello no puede ser, y yo creo que se sentaron, hablaron, y bueno, y ahora los resultados ahí están. Una pregunta para cada uno. La tuya sería, no acaba de dar el Oviedo con el segundo medio centro. Bueno, le tocó a Gidi y la cosa no fue demasiado. Había dos opciones. O Forlín, que ya vimos que salió mal, Forlín que está rindiendo mucho en el centro de defensa, pero cuando sale al centro del campo no está dando de sí lo que da otro jugador. O Gidi, porque Rocha estaba sancionado y porque Mariga llegó lesionado y con los compromisos de selecciones. Apostó por Gidi y la verdad que ni para bien ni para mal. Es un no evaluado o incluso para mal porque no llegó a contactar, no llegó a entrar en el partido y de hecho la primera sustitución fue la suya. Así que no fue un buen partido para el húngaro, que ha tenido una oportunidad, ya ha tenido más de una oportunidad y no las ha demostrado, no las ha aprovechado. Marco, en tu caso... Creo que el problema grave es de nuestro entrenador. Es decir, nuestro entrenador espera hasta última hora por Mariga, a ver cómo viene Mariga de un viaje con su selección en la que no disputó ni un solo minuto. Hoy en día pues se viaja en primera clase, el cansancio no creo que sea para tanto cuando no has disputado ningún minuto. Dice que no está para disputar un partido, que como viene ya, pero el domingo entrena y entrena sin ningún problema, el viernes entrena y entrena sin ningún problema. Al final le vuelve a dar la oportunidad a Gidi, y si tú al futbolista no le das confianza ya desde que estás hablando con él, es decir, lo sacas como revulsivo porque te falta una pieza que poner, es decir, y no eres capaz de decirle que esté tranquilo, que lleve la manija del partido, que sea un futbolista como aquel que maravilló en 35 minutos contra el Rayo Vallecano, pues al final los futbolistas son personas que se ven que no tienen la confianza, que se ve que cada vez que la toca hay un murmullo por parte de todo el Tartiere encima de él. Hay dos jugadas en las que tiene una buena pegada y no quiere golpearla, vuelve a dar, a ver si Saúl o Fabrini se mojan, él no es capaz, y realmente el primer cambio es el de Gidi. Yo creo que para mí, yo después de apostar a ponerle titular, no le quitaría, le daría esa confianza, intentaría que hasta última hora jugar si no voy a cambiar el dibujo,
y realmente para mí el primero que hace que el futbolista no llegue al nivel es el entrenador. Ha ocurrido en el caso del Oviedo, ha ocurrido en el caso del Sporting. El Real Oviedo, por ejemplo, cambió a su portero por clamor popular. El Sporting yo creo que cambió a su técnico también por clamor popular. Jaime, ¿ayudó? Creo que le agrada o no. Yo creo que el cambio de técnico del Sporting viene propiciado por el propio técnico. Básicamente, hombre, lógicamente la gente del Molinón mostraba su disgusto y llegó un momento en el que se le hinchó un poco las narices, por hablar suave. Claro. Y el propio Paco Herrera, yo lo decía antes, yo creo que él mismo, no sé por qué, porque llegaba con un currículum impresionante, con un pasado rojo y blanco, con unas ganas locas de hacerlo bien, pero no consiguió hacerse con el dominio del vestuario y él mismo pues dictó su sentencia de muerte, insisto, entre comillas, en el banquillo rojo y blanco. La grada también influyó notablemente. Afortunadamente sigue mandando, se le sigue escuchando, entiendo, ¿no? A veces. A veces, sí, cuando conviene. Sí, tampoco todo es maravilloso. Para cambiar las rayitas del uniforme, el pijama, que el famoso, para cosas estas, para el escudo en el caso del Atlético de Madrid. Para el Atlético de Madrid, para esas cosas así. Luego para lo gordo y lo trascendental no siempre se le escucha. Si no, alguno no estaría ya desde hace mucho tiempo por ahí. Pero ¿qué ha cambiado, Jaime? ¿Qué ha cambiado para después de aquel derbi? El Sporting le haya sacado 16 puntos al Real Oviedo, los 8 que llevaba el Oviedo, más los 8 que le saca ahora. ¿Qué ha cambiado en el Sporting? Pues ha cambiado los resultados, evidentemente, pero ¿qué ha cambiado fundamentalmente en el Sporting? Yo insisto para ese sprint tan enorme. Perdona, sí. Yo creo que el sentido común. Simplemente es que a lo mejor soy un poco pesado, pero lo principal y lo primero que hizo el técnico rojiblanco, que ahora tampoco vamos a creer que es el mejor técnico del mundo, ni que tenemos la mejor plantilla del mundo, por eso antes reclamaba un poquito de calma, ¿no? Porque en Asturias somos muy dados hasta arriba, hasta abajo. Entiendo perfectamente lo que puede estar sintiendo ahora cualquier aficionado del conjunto azul, porque es que lo pasamos nosotros hace no tanto, ¿sabes? El Sporting milagrosamente casi se está recuperando de un mes de noviembre que fue horrible, que afortunadamente hemos sido capaces de superar y que estuvo a punto de dejarnos, pues, no voy a decir como está el Real Oviedo ahora, pero bueno, una situación muy complicada también. El Sporting en el mes de noviembre no hizo absolutamente nada. Pero para correr al banquillo. 2 puntos de 21. Sentido común, colocar las cosas en su sitio. Pero sí que es verdad que hay una diferencia y entra ahora mismo la gente del Oviedo. En el tema del Sporting es posible que todo el mundo está de acuerdo que la plantilla tenía algo más, es decir, sí, de hecho había muchos futbolistas que, bueno, es la plantilla que más futbolistas han jugado en primera, y en el caso del Oviedo la plantilla estaba llevada al límite y si se bajaba un poquito el rendimiento podía ocurrir un bajón. Claro, contestan ellos, sí. Sí, es lo que veníamos pidiendo cuando criticábamos aquí al Sporting, que después del derbi, partidos malos con Paco Herrera, que decíamos, jolín, es que este equipo tendría que estar, no sé si primero, pero tendría que estar entre los 3-4 primeros, porque viene de primera, porque tiene una gran plantilla, que consideramos que tenía una gran plantilla, y así lo decíamos. No era normal que el Sporting estuviera noveno, décimo primero, que estuviera hasta 7 puntos, ha llegado a estar, creo que del playoff. Eso era lo extraño, lo normal. No digo que sea normal ganar siempre, que lleva 6 victorias seguidas, pero sí estar en una línea en la que el Sporting compita cada partido y que sea favorito casi en todos los partidos. Ahora es el momento que hemos vuelto a la normalidad que preveíamos que íbamos a tener, que también lo pensarán en Pamplona, en Granada, que no están en ese momento dulce. No todos van a ganar, todos los favoritos, pero el Sporting está quizá un pelín por encima de lo previsible, pero yo creo que está mucho más cerca ahora de lo que creíamos que tendría que ser este equipo en agosto cuando empezó la Liga, a como lo estuvo en noviembre, como lo estuvo en febrero después del derbi. Te cuento una cosa ahora mismo. Dígame usted. Pues yo creo que... Con los efectivos que tenía. Sí. Seguramente hablábamos de llevar un equipo al máximo rendimiento y si bajaba un poquito ese rendimiento, ese equipo se podía resentir. El rendimiento del equipo, el máximo de rendimiento se dio en ese mes de noviembre, mes de diciembre y en enero ya, que creo que desinfló un poco, que era cuando el Oviedo con este sistema sorprendía, porque era un sistema que no había jugado hasta entonces, los equipos no sabían cómo jugarle, los laterales que tenía el Oviedo estaban en un estado de forma sublime, es decir, subían la banda, cosa que ahora ya no hacen. Mosa lo hace a veces, pero bueno, no es el rendimiento que daba antes. Entonces, claro, un sistema con 3 centrales, 2 carrileros, si los carrileros no te pasan prácticamente del centro del campo, 2 hombres en medio campo que llevan varias jornadas sin coincidir, los dos puramente, bueno, sin tener continuidad porque sí han coincidido, pero o bien por lesión o bien por sanción no han podido coincidir, unido a que arriba hubo lesiones y que los dos delanteros no están anotando lo que tienen que anotar por lo que sea, pues estamos viendo cómo este sistema del Oviedo yo creo que parece que está caduco. Y no lo digo yo, no lo dice Marco, no lo puede pensar cualquier persona. Es que al final tú tienes que darte por los resultados que se están produciendo y saber que no estás jugando bien, que no estás teniendo muchas ocasiones. Yo creo que es momento de cambiar.
todo coincide en el tiempo, ¿no? Es decir, venimos a hacer lo mismo que en la primera vuelta, pero luego te quedaba mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo para cambiar, mucho tiempo para cambiar el dibujo, los equipos no se jugaban lo que se están jugando ahora, es decir, y acertó. Es decir, llegamos casi hundidos al partido de Lugo, nos metió un repaso 45 minutos espectaculares el Lugo en el Carlos Tartier, se pone con mucha diferencia, se pone por delante y todo el mundo al descanso pues mascullaba que incluso había goleada en el Carlos Tartier, ¿no? Sale el Oviedo, remonta con ganas, incluso pudo haber ganado bien el partido y de ahí hay un cambio total. Cambio total, que llevas pues a estar 10-11 partidos sin perder, con una dinámica positiva, y esto del fútbol son dinámicas, positivas y negativas. Es decir, el Real Oviedo ahora mismo está en una dinámica negativa y te enfrentas al final, en el que a veces piensas, yo que llevo muchos años en la categoría, yo que llevo jugadas 5 promociones, ¿por qué voy a cambiar mi dibujo? ¿Por qué voy a cambiar mi forma de actuar, ¿no? Y al final también te tienes que decir, bueno, pero no estás jugando 5 promociones con ese mismo equipo. Es decir, el Real Oviedo no tiene los futbolistas que tenías en el Huesca. Por lo tanto, tú si quieres jugar con una línea de 3, no puedes jugar con Cotuño en la banda derecha, porque les estás matando a él, tu fútbol no va a ser fluido porque no va a enlazar ni va a doblar arriba. Si quieres jugar con una línea de 4, pues para mí es el futbolista ideal para jugar de lateral derecho. Entonces, si tú quieres seguir jugando con ese dibujo, tienes que buscar piezas. Si no las tienes, las buscas en el B. Si no, pones a Viti en el lateral porque le hay que dar descanso a Diegui porque, entre comillas, está físicamente mal. Me extraña que un futbolista como Johansson, que su máxima virtud es el físico, que esté físicamente mal, posiblemente esté pasando de que, como no es un futbolista técnico, pues ahora le cueste más porque ya le conocen, los rivales le paran y a lo mejor ahora ya no soy capaz de hacer un 1 para 1 tan claro como lo hacía antes, ¿no? Entonces, 9 finales, ya hemos tirado una en casa, esas 9 finales tienes que o cambiar jugadores o cambiar dibujo. Sí, lo que está claro es que hay que cambiar, porque decíamos la semana pasada que había 6 partidos en casa, el principio, la primera bala ya la has perdido, o cambias o estás abocado a lo mismo, porque ya te conocen, como dice Marco, y porque estás viendo que las últimas jornadas, jugando como estás jugando, no estás dando los resultados que se esperan. Una cosa, estaba pensando yo ahora, no obstante, el proyecto ha estado en un de tener algún problema, es decir, recuerda que empezabais con 4 delanteros y que al final habéis encontrado una bala de oro, pero que los otros 3 han caído totalmente, es decir, tanto Stepovic como Carlos como Viguera se han caído. O sea, te quiero decir que la bala de Santos ha sido brutal para los dos. No, sí, yo no quiero decir que Torrecilla tiene sus luces y sus sombras, que está claro. Lo de Stepovic pues ha salido fatal, se ha ido Sandaos, ha tenido que cambiar. Pero sobre todo los de arriba. Los de arriba está claro. A ver, Borja Viguera y Carlos Castro ya vienen de un año desastroso el año anterior y se han quedado en el Sporting pues porque tenían contrato o porque se esperaba más de ellos, pero han tenido muchas oportunidades, se las ha dado Paco Herrera, se las ha dado también Rubén Baraja y ninguno de los dos acaba de aprovechar esas múltiples oportunidades. Por eso ha tenido que venir ahora otro delantero como es Nano Mesa, que incluso ya Baraja ya da por hecho que va a jugar él. Lo ha dicho en sala de prensa hablando de la lesión de Michael Santos, dice, será la oportunidad para que Nano, o sea, ya no deja ni opción a la duda, lo da por hecho, ¿no? Porque los otros dos ni están ni se les espera. Uno porque no da más de sí y otro porque falla, hablo en este caso de Carlos Castro, tiene 1000 oportunidades, no las ha aprovechado, deportiva y extradeportivamente no acaba de estar centrado, entonces yo creo que ha sido fundamental el fichaje de un delantero y más teniendo en cuenta que Stepovic estaba ya fuera de onda dentro del Sporting y bueno, y a ver este Nano Mesa qué tal funciona, si aprovecha la oportunidad. Jaime. Y Johnny. ¿Cómo ha vuelto Johnny? O sea, es que pocos confiábamos que Johnny iba a ser capaz él solo prácticamente de revolucionar, junto con el sentido común de su técnico y de sus compañeros, al Sporting. Ha cambiado absolutamente la llegada de Johnny, la dinámica del conjunto rojo y blanco, y eso que ayer apenas tuvo presencia, porque hay que conocerlo, Carlos Carmona y Johnny estuvieron prácticamente desaparecidos, por ejemplo, durante buena parte del partido, pero mira, asistencia, pase, gol, 1-3 y para casa. Y un detalle, la posición de Rubén García, que se habla poco de eso, que Rubén estaba pegado a la banda izquierda, jugaba bien, al llegar Johnny hubo que dejarle sitio, y al principio, fíjate, que ponía a Carlos Castro de segunda punta de enganche con el uruguayo. Oviedo, que si hasta el partido de Oviedo, y desde ahí ha desaparecido de las convocatorias, y ha vuelto a colocar a Rubén García de media punta, jugando por dentro, que vino con la vitola de extremo rápido, habilidoso, no, jugador de calidad, de enlace,
baja el balón, gira para un lado, gira para el otro, asiste, tiene gol. O sea, yo creo que es uno de los grandes aciertos. Tiene mucha magia, tiene mucho engaño, tiene todo. Calidad, velocidad, tiene tiro, gol, tiene pase. Otra gran incorporación. Ojalá que pueda seguir más años en el Sporting, es que fíjate que de los 11 titulares, ayer 6 están cedidos, y salvo Bergantiños, que si hay una opción de que si el Sporting quiere puede continuar, el resto están cedidos a pelo. Hay que ir al Málaga a negociar ahora por Johnny y por Santos desde cero. Hay que ver con el Eibar qué pasa con Calavera, que parece que el Eibar vende su lateral derecho y puede querer el año que viene. Bergantiños, lo que te decía. Bueno, tiene que recomponer y negociar mucho ahí el Sporting. Última pregunta para los cuatro. Próximo partido. Próximo partido Lugo, donde todo cambió en la primera vuelta. Ahora visitas el Ángel Carro el domingo a las 4 de la tarde. Y si todo empezó bien con ese esquema, igual es el fin de una era. O sea, pero te quiero decir, es una decisión muy complicada. O sea, te ha ido bien con el esquema ese desde Lugo hacia adelante. Sí, pero hasta hace tiempo, no pero desde Lugo. Pero con todos esos equipos que te vas a enfrentar sí, pero los ahora, equipos de ahora ya te conocen. O sea, estás viendo como el otro día, el día del Alcorcón, o bien porque te puso las cosas difíciles, que no lo niego, o bien porque el Oviedo ya no es capaz de generar tanta sorpresa como lo hacía antes. Este Oviedo no es el mismo Oviedo que ganaba los partidos o que lanzó varios partidos consecutivos al final de la primera vuelta ganando, jugando bien al fútbol o jugando al fútbol bien y saliendo las cosas. Estamos viendo que de los últimos partidos ha vencido el del Granada y el resto prácticamente no los ha ganado. 2 empates contra el Barça y contra el Albacete, el empate del Córdoba, después derrotas fuera de casa. Yo creo que es algo lógico el hecho de decir, ¿qué pasa? Que hay un problema, nos conocen, físicamente no estamos a tono, pues hay que cambiar. También es cierto que si no confía en su defensa o si piensa que el equipo puede reblandecerse, cambiar el sistema de 5, de 3 centrales, es complicado. Pero lo que está claro es que algo tienes que hacer, porque puede pasar lo mismo que en las 2 últimas temporadas, en las que al final se perdió esa ventaja de, bueno, esas posiciones de playoff en la recta final, que es donde todo se decide. Marco, tú eres entrenador, tenemos que tener no encasillártelo en un sistema. Y es muy bueno trabajar un sistema y tener un sistema que te lleve a unos logros. Pero ya incluso no partiendo de cambiar el sistema, y como muy bien dices tú muchas veces, hay un partido B y hay un partido C dentro de los 90, ¿no? Y es el partido que hay que leer. Y es el partido que a día de hoy veo que en los últimos 10 partidos nuestro entrenador no lee. Es decir, ha habido partidos donde ha sacado de la chistera pues aquel doble lateral que llevó al Molinón y luego lo cambió y fue capaz de empatar, incluso de ganar el partido, y ahora mismo está en que no me meta ningún gol, a ver si soy capaz de meter un gol, ¿no? Pues dentro de ese partido hay que ver si tengo que cambiar, porque al contrario, me ha puesto 2 hombres en banda para que Mosa y Cotuño no suban, está un hombre sobre Saúl, vamos a cambiar un poquito, vamos a meter a Fabrini al medio, vamos a meter a Aaron por banda. Es decir, eso es lo que realmente tienes que hacer. Y ahora vamos a un rival de esos, digamos, entre comillas, grandes, que viene de una buena puñalada contra el Nasti, precisamente ayer, que te deja jugar, que te va a ir a por el partido, que al Oviedo le vienen bien esos equipos. Esperemos que, como pasó en la primera vuelta, el Real Oviedo sea capaz de tornar las cosas hacia el Carlos Tartiere. Muy cortito a los dos, que tengo que ir a cerrar con el, lo diré, con el Reus. Los cambios en el 85 solo los hace el que no quiere ganar el partido, el que quiere perder tiempo. Es decir, cuando quieres darle un poco de tiempo a alguien, evidentemente hay que darle un poquito más. Lo que no has sido capaz de ganar en 85 minutos, no lo quieras cambiar en 5, ¿no? Es decir, los cambios realmente que te dan la oportunidad de hacer 3 cambios, ahora la UEFA quiere hacer un 4º cambio, es decir, tú en el minuto 45 has visto que no eres capaz de llevar al Alcorcón, has visto que tal, hazte los cambios. Si ves que Gidi no era el cambio y el futbolista que pretendías hacerlo, quítalo ya en el descanso, no le des. Es decir, 5 minutos no valen para nada. Pablo, muy breve. ¿No se hacen los cambios ahí o no se deben? No. Salvo por lesión. Salvo por lesión, correcto, para perder tiempo. No se hacen. El que quiere ganar el partido normalmente no. Básicamente porque en el 99% de las veces ese jugador prácticamente no va a tocar la pelota, y está visto que los jugadores que salen desde la banda les cuesta coger el ritmo del partido 5 minutos. O bueno, 5 minutos o un tiempo, quiero decir. Entonces, claro, si lo sacas en el 90 prácticamente, pues coge ritmo poco. Jaime, Reus. Pues a seguir igual, ¿no? Es que el Sporting poco hay que tocar, salvo lo obligado a esperar finalmente a ver cuál es el resultado de las pruebas a las que va a ser sometido Santos, que esperemos que sea
lo mínimo posible Tiene pinta su de ruptura de ausencia. fibras, 2, 3, 4 semanas. Tiene mala pinta. Hay que esperar a que lo haga. Pero bueno, el Sporting no tiene que arrugarse ante nadie, con todo el respeto del mundo, y jugamos en el Molinón y yo creo que eso, tocar prácticamente nada, salvo lo obligado, y a seguir como hasta ahora, sentido común y a hacerle caso al míster, que nos está yendo bastante bien con él. Perfecto. La baja de Sergio Álvarez por sanción, que forzó, se vio claramente que había ido a buscar la quinta amarilla para cumplir ese partido de sanción ante el Reus, la obligada por lesión de Michael Santos, así que van a jugar los canarios. Santana en el mediocampo, acompañando a Bergantiños, y arriba seguro que Nando Mesa, y ojo que en el Reus vienen 3 ex-sportingistas. López Garay como entrenador, no como jugador, y está Alex Menéndez en el lateral izquierdo y Leka, Dejan Lekic. ¿Os venía mejor como jugador? No. Sinceramente no. Bien, muy bien. Señores, nos vamos, nos está esperando bueno, la tertulia de aficionados, será en un momento en el que aparezca Pedro, en el que aparezca, lo diré, Álvaro, ¿verdad? Álvaro Conejo y Joaquín Rato. Va a venir Joaquín y va a venir por otro lado Pablo. Será en un momento, nos vamos a publicidad, en un momento estamos con ustedes, mi agradecimiento a Jaime, Juan se queda con nosotros, a Pablo y a Marco. Nos vemos la próxima semana con ellos. Nos está esperando los aficionados. Llegan los aficionados a Juego de Dos y ya saben ustedes, viendo lo que ocurrió la semana anterior, llega con un poquito de polémica, con un poquito de discrepancia seguro, y están aquí, han sido invitados las dos personas y agradecemos además muchísimo el hecho de no haber rehusado nuestra invitación y haber estado los dos. Antes de nada, presentamos a la gente. Juan. Pues aquí está el artífice de la polémica. Yo no sé, una polémica que se ha salido yo creo que un poco de Madrid, yo no lo vi para tanto, ahora lo analizaremos. Álvaro Conejo, presidente de Peña Zafiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, veo que vienes sin armadura, sin casco, vienes a pecho descubierto. A pecho descubierto, por supuesto. Muy bien, y Joaquín Rato, que es el ala moderada de la parte roja y blanca. Joaquín, muy buenas. Por parte del Real Oviedo está Pedro Ayongo. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y Pablo, buenas noches y bienvenido. Bueno, hablamos primero del partido, luego enfocamos un poquito lo que había ocurrido. Partido, victoria no tan brillante quizá como la de Huesca, pero un buen partido y sobre todo demostrando al Sporting que tiene, no sé si está tocado ahora con la buena suerte, la buena dinámica, o que tiene mucho gol y mucha pegada arriba, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, tanto como buena suerte, no. Yo creo que tiene bastante pegada y que sabe sufrir los momentos difíciles como pasó ayer durante el partido. Digo, estábamos hablando que la primera ocasión fue una ocasión clara del Sporting, a los 2 minutos doble ocasión clara. Efectivamente, luego tiene una jugada muy buena de Pozo, que lo había comentado aquí la semana pasada. Buen jugador, ¿eh? Buen jugador. Me acordé de tu comentario. 22 años, lo había dicho. Tomando nota. Me parece que es uno de los mejores jugadores de segunda división y se vio a un equipo sólido, el Sporting, sabiendo sufrir en momentos difíciles ante un equipo que se está jugando el descenso de categoría con lo que conlleva. Entonces me parece otra victoria más sólida del Sporting. Sexta victoria consecutiva. Ante eso, viendo la clasificación, poco más hay que añadir. Poco más. Dinámica muy buena del equipo, muy compacto en todas las líneas, bien defendido. A lo mejor en ataque, a lo mejor no tan certero, reconocido por el propio Johnny, que a pesar de, mira, hace gol, un pase también, y sin embargo él mismo reconoce que no hizo su mejor partido, pues perfecto, otros 3 puntos más y mira dónde estamos ya. Y bajan las aguas tranquilas por el Piles. Tema del Real Oviedo, partido del sábado, Pedro. Pues yo creo que la primera parte mal, volvemos a tirar la primera parte y luego la segunda, los mejores minutos del Oviedo fueron los últimos 20, con la entrada de Aarón. Por lo tanto, yo creo que es momento de cambiar al 4-2-3-1 en los 9 partidos que nos quedan para afianzarse, sobre todo en que lleguen victorias. Hay la mala suerte de que te marcan en el 93, pero esto es fútbol y segunda derrota en casa y nada, a salir. Pablo. Pues no mucho más que añadir, las cosas son como acaba de mencionar Pedro. Creo que la clave ya no solo que jueguen el cambio de Aarón, sino que juegue Aarón en su sitio, que es una banda, Saúl en la otra y sobre todo Fabrini por el medio, que es su sitio natural. Es la clave de que el ataque tenga un poco de
de base, porque realmente hasta ahora parece que hay un bloqueo, y en realidad no es que hay un bloqueo, es que la gente está fuera del sitio. ¿A qué central de los tres quitaríais? Si metéis uno más arriba, hay que quitar, entiendo, un central, ¿no? Cristian. Sí, sin duda. Carlos y Forlín creo que son... Así estás tranquilo por las agresiones y tal. Estoy muy tranquilo, juega. Además, si me permitís, el tema no es que quite a Cristian de central. O sea, lo más probable es que a lo mejor quitase a Mosa de lateral, metiera a Cristian de lateral y quedarán al final los tres. O sea, que saldría fuera sería Mosa. Hombre, podéis haberlo pensado antes de jugar contra el Sporting. Así también tiene una alternativa de meterlo como extremo. Mosa tiene la titularidad asegurada de aquí. No, porque ya no, que quiera quedar en el Real Oviedo, ya no jugamos más contra el Sporting, con lo cual... Pablo, eso vamos. Señores, les recuerdo, me traslado el lunes anterior, ha habido una pequeña discrepancia entre las dos aficiones, o mejor dicho, perdón, entre los dos miembros de los dos equipos. La vemos en un momento y empezamos y lo debatimos. Que los equipos pequeños, ganar 3 puntos como si fuera la Champions. Cuando me dices equipo pequeño, ¿a quién te refieres? Pues el Oviedo. El Oviedo es un equipo pequeño. A mí sí. Perfecto. En comparación que en números históricamente, el Oviedo tiene mucha diferencia con el gran equipo que es el Sporting, ¿no? Para mí sí. Perfecto. Hombre, alguna hay. Perfecto. ¿Alguna hay? De equipo, o sea, de equipo pequeño. Me estás diciendo que el Oviedo es equipo pequeño y el Sporting es equipo campeón. Grande. Sí, claro. La historia dice que... Espero que me lo traigas el próximo lunes y le traigo los números. Bueno, el reto. ¿Le has traído algo a Pedro para, sí, hombre, para ¿por qué comentar ¿Por qué dije eso? Primero, porque llevan celebrando desde aquel partido, ese partido, la trayectoria... ¿Al derbi? Al derbi, sí. Nosotros llevamos toda la temporada diciendo que nuestro objetivo es subir. Correcto. Yo lo he dicho siempre, que nuestro rival es el primero. Eso sí es cierto. Eso es cierto. También... hay más datos. Nosotros siempre hemos estado en categoría profesional, nunca hemos bajado de categoría profesional, 42 temporadas en primera, 45 en segunda, 6 participaciones en UEFA, 19 aportados a la selección, estamos empatados en Pichichi, en Zamora no, tenemos una persona que se habla en que ganó 3 Pichichis. Zamora, perdón, Emilio Sierte, cierto. Aparte, afluencia también se puede mirar por afluencia de público. Última asistencia al Oviedo, 13.000 personas. Al Molinón, 22.000, con Rayo. Pero con el Alcorcón, que es el mismo partido, 21.000. Entonces son una serie de datos que te hacen ver que... Perfecto. Sí. Una cosa antes de que entre Pedro. Que uno pueda ser grande, que tú tengas un buen coche, no significa que yo pueda tener un buen coche. Que es seguramente el debate. Es decir, nadie puede poner en duda de que tú tienes un buen coche. Nadie puede poner en duda que el Sporting es un gran equipo. Yo creo que los dos son pequeños muy grandes, es decir, por población y por esto creo que son pequeños muy grandes. Pero te quiero decir que lo bueno que tienes... Madrid y Barcelona, sí. Te quiero decir, efectivamente. Comparado con Madrid y Barcelona, sí. Efectivamente. Lo que trato de decirte es que si el tuyo es grande no significa que el otro sea pequeño, simplemente eso. A partir de ahí, si terminaste, entra Pedro. Sí, dejamos a Pedro. Sí. Pedro, por favor. Cuénteme usted. Yo parto de la premisa de que aquí venimos todos los lunes a debatir. Tú partes de una pregunta simplemente. ¿El Sporting es un equipo grande, es un equipo pequeño? ¿Qué consideras? Para mí es un equipo como otros muchísimos que hay en la Liga Española, que no está al nivel ni del Madrid ni del Barcelona. Pero que ha hecho cosas muy importantes. Por supuesto. Perfecto. Esos son datos que no se pueden negar. A partir de ahí... Partiendo de la premisa de que yo creo que todos los lunes venimos aquí a debatir, la bancada sportinguista y la bancada oviedista, evidentemente, siempre tiene que haber confrontaciones, pero yo lo que consideré el lunes, y por eso mi reacción en el vídeo que acabamos de ver, es porque se falta el respeto a una institución de 92 años. ¿Vale? Para mí, llamar al Oviedo equipo pequeño, no una vez, sino 3 veces, que lo dices, yo te pregunto 3 veces, tú me lo vuelves a decir 3 veces, incluso luego Juan dice que hay datos pues, que dicen que el Oviedo es un equipo pequeño. Yo no considero al Oviedo un equipo pequeño y te voy a dar una serie de datos para no considerarlo equipo pequeño. Un equipo con más de 92 años de historia no es un equipo pequeño. Un equipo que tiene accionistas en más de 100 países no es un equipo pequeño. Un equipo con una masa social que lo logró salvar 2 veces de la desaparición con más de 20.000 socios este año no es un equipo pequeño. Un equipo que disputa la segunda división española... Perdón, un matiz. Según he visto en la página del Oviedo pone 19.000 socios.
Eso pone... Más de 20.000. Si quieres entramos en la web ahora mismo, tengo el teléfono ahí, ¿vale? Bien. Hombre, me confío en vosotros. Yo no te interrumpí, te agradecería que no me hicieras. Porque lo había mirado, por si acaso me sacabas ese dato. Pero has dicho que lo ha hecho con prudencia. Bueno, mejor que el otro día lo hizo, vamos mejor. Un equipo pequeño no es un equipo que lleva disputados 1.192 partidos en liga profesional. Es verdad que estuvimos muchos años en liga no profesional, pero eso no nos hace más inferiores, ¿vale? A lo mejor nos hace mejores por haber estado ahí a aguantar. Un equipo pequeño no es aquel que nos reconocen en España como equipo de fútbol. Tú vas a cualquier región, a cualquier ciudad y seguramente hablas del Real Oviedo y lo reconocen como equipo de fútbol, ¿vale? Un equipo pequeño no es aquel que dispone de terrenos de su propiedad para que puedan jugar sus categorías inferiores. Sí, hablo del Requesón, que es propiedad del Real Oviedo. Si queréis, luego hablamos de Mareo, de quién es propiedad o de quién no es propiedad. Del ayuntamiento. Perfecto. Como el estadio. Perfecto, perfecto. Pero Mareo era vuestro, ¿no? Sí. Se vendió, ¿no? Sí, sí. Era de una persona. Como accionista, como tuvo... Era de una sociedad anónima. Una sociedad anónima, de que una persona que ha... El hecho es que no es... Sigo. Un equipo pequeño... Bien. Un equipo pequeño no es aquel que tiene en su historia jugadores como Lángara, Herrerita, Gallar o Emilín, más conocidos como la delantera eléctrica. Épocas pasadas. Seguro que me diréis, bueno, es que son épocas pasadas. Las épocas de Kini también eran épocas pasadas. Y el último que nombré, que es Lángara, fueron presentes. Es historia, es historia del fútbol, es historia del fútbol, y a día de hoy está considerado como el jugador internacional más importante de la historia del fútbol español. Un jugador que militó en el Real Oviedo. ¿Quién lo considera el más importante? La Federación Internacional de la Historia del Fútbol. ¿Vale? Curioso. Creo que tiene el mejor porcentaje, si mal no recuerdo, de partidos jugados y goles metidos. Un equipo pequeño no saca jugadores... Aunque el máximo, hay que añadir una cosa, el máximo goleador del fútbol... Goleador. De la historia de la selección española es David Villa, efectivamente. ¿Veis cómo hay cosas favorables en los dos lados? Podemos comparar churras con Merina. Si me permites añadir, quitando Messi y Cristiano Ronaldo, Enrique Castroquini era el máximo goleador de la historia del fútbol español en categorías profesionales. Perfecto, yo estoy dando datos. Yo te doy otro. Ya que hablas de Lángara y el No, pero hay un tema muy importante, que nadie puso en duda la grandeza del Sporting. Él está defendiendo, es un tema muy importante. Auja, te voy a volver a explicar por quinta vez. Yo lo que estoy diciendo es que el Oviedo no es un equipo pequeño. Y estoy razonando por qué no es un equipo pequeño. Si me dejas acabar, luego hablas lo que tú quieras, ¿vale? Bien. Un equipo pequeño no es aquel que en el cómputo global de sus enfrentamientos con el máximo rival, que para nosotros es vosotros, salimos victoriosos. Siempre. Menos en segunda división. Pero en el cómputo global salimos victoriosos. Seguís viviendo en la realidad paralela de vuestra época dorada, que la tuvisteis, y seguís pensando que vuestro rival histórico es el Madrid y el Barcelona. Por mí, perfecto, pero respetar una entidad de más de 92 años, y cuando yo esté aquí, por favor, respetar al Real Oviedo. Escucha, yo te pido que no metas a toda la afición del Sporting, porque yo no hice, no, o sea, estás diciendo respetar, y yo me estoy sintiendo por eludido, me estoy sintiendo... Si te sientes aludido, Joaquín, arranqué diciendo... Va a terminar Pedro, y luego entra Juan, que lo ha pedido, y luego entra. Va a haber tiempo para todo el mundo. Desde el primer partido, desde el primer programa, yo te comento que la hubo, ¿vale? Y yo creo que lo que no debemos de confundir es equipo grande con equipo mayor, ¿vale? Todo vuestro. Ya terminaste, ya podemos intervenir después de un cuartín de hora. Un momento. Podemos. Vale. Pablo, ¿quieres añadir algo? No, perfecto. Vale, te he dicho. Yo no fui el que dijo eso, que está aquí Álvaro. No quiero tampoco hacer de abogado del diablo, pero sí que quiero interpretar, que creo que estáis sacándolo de madre, que os viene muy bien, va a hablar de esto y no hablar de que el Oviedo está décimo, que el Sporting va líder. De eso también vamos a hablar. Sacar una serie de datos. Hasta no hace mucho, ahora no me cortes tú a mí. Pero hemos estado hablando, pero me parece que estáis sacando del tiesto un comentario de tertulia de aficionados. No olvidemos que esto es una tertulia con dos aficionados del Sporting, dos aficionados del Oviedo, moderador del Oviedo y moderador del Sporting, que también me siento aficionado, entonces entro más al trapo que ellos muchas veces. Porque eres más ultra que ellos. Bueno, yo creo que eso sí falta al respeto, por ejemplo. ¿Es que llamarte ultra? Llamarme ultra es faltar al respeto. ¿Con tus publicaciones en Twitter? No, déjate de mi Twitter y tal. Yo creo que soy una persona razonable, sportinguista al 100%. Ultra. Bueno,
vuelves a faltarme al respeto por segunda vez. Porque yo con los ultras no quiero saber nada, ni de un lado ni del otro. Y me estás faltando, si te parece tan mal que Álvaro haya dicho el otro día que el Oviedo para él, es un equipo pequeño, en su opinión es, y punto, que tú no lo compartes, perfecto, pero eso no es faltar al respeto. Para mi opinión eres un ultra. Pues para mi opinión me vuelves a faltar por tercera vez al respeto. Bien, entonces pongamos las cosas con el valor que tiene. Llamar ultra es insultar, para empezar. ¿Por qué? Porque los ultras, la definición es un radical de extrema de un lado del otro, que generan violencia, que están alrededor de un movimiento, o no sabe lo que son los ultras. No, te explico lo que son los ultras, lo que son los Riazor Blues, lo que son el Frente Atlético, lo que son los Viris. ¿Qué es Simaquiari? Bueno, Simaquiari, Ultra Boys, grupos... me estás equiparando son Simaquiari los grupos con Ultra radicales. Boys. Bueno, Simaquiari no es un grupo radical, Simaquiari. Centremos. Sí, bueno, ¿generan violencia? Es un grupo de animación. Es un grupo de animación. No. Está considerado ahora mismo grupos de animación. Y también aunque es cierto, tú tienes una frase habitual y es, gente que en un momento dado se sale del corral, la hay en todos los sitios, en todos los órdenes de la vida. Pero ahora mismo son equipos o son pandillas de animación. Ahora mismo, entiendo, tanto una como otra. Hay de todo. Vale, perfecto. Pero no nos salgamos. Ya te digo que quiero que sigas, pero sigas en algo que ha estado ofendido, pero que ya te digo, en ningún momento el lado de aquí entiendo. Que me llame ultra, porque no soy miembro, yo soy miembro de una peña sportingista. Vale. Llamada Los Gemelos. Te repito, con señoras mayores, con niños, con todo. Solamente 30 segundos. Muy bien. ¿Has terminado? Sí, he terminado, sí. Y ahora por defender... No he terminado, déjame... Correcto. A lo que iba antes de que me insultara Pedro. Vale. No te insulte, te llame ultra. Bueno, y sigue, muy bien. Voy a acabar levantándome e irme de esta mesa. Yo te estoy diciendo que me parece mal lo que estás diciendo. Y lo repites, y lo repites, y lo repites. Entonces me pareces un maleducado absoluto. ¿Perdona? Porque me estás insultando, te estoy diciendo que no me insultes, por favor, y tú lo repites e insistes. Perfecto. Pues yo creo que contigo tengo que dejar de hablar al menos de este tema porque... Perfecto. Está mucho pelo. ¿Queréis comentar algo del tema? Bueno. No. Vale. ¿Queréis añadir algo más? En primer lugar, Juan, yo te conozco por Twitter y te conozco personalmente aquí. La actitud en Twitter y aquí es totalmente diferente. Cosa de la cual me alegro. Yo me alegro de haberte conocido aquí. Me alegro de haberte conocido aquí porque aquí tuviste siempre un trato cordial. Las veces que coincidí contigo, perfecto. Ahora, en Twitter es una cara totalmente diferente, sobre todo hace tiempo. Ahora quizás a lo mejor te moderas un poco más. Un poco más. Pero vamos a ver, las cuentas de Twitter son primero privadas y yo hablo por mí, no hablo en nombre de mi programa de radio ni en nombre de... Pero también están hechas para que la gente sepan tus opiniones, ¿no? Que yo puedo ser un poco picotero, que yo puedo, me gusta el rollo la piquilla, me hace hasta gracia cuando me tal. Pero eso, quiero decir que yo sea picotero. Oye, más picotero que fue el Twitter oficial del Oviedo, con lo de qué bonita mañana se ha quedado, yo creo que el oviedismo tiene que callarse porque el Twitter oficial del club ha faltado, ahí sí que ha metido el dedo en la llaga el día que el Sporting perdió. Entonces que luego lo haga yo como ciudadano, como sportingista, como periodista. Pero eso y que eso os duela. Es que no, a mí no me duele. No, bueno, me estás sintiendo que yo lo tenía Pablo. Pablo lo tenía. No, simplemente eso. Y aquí, yo no sé, es que os ponéis como a la defensiva como si nosotros os atacáramos. ¿En qué momento os atacamos a vosotros? Aquí hubo una definición de Oviedo como equipo pequeño. Y somos nosotros, el Sporting, un equipo grande. ¿En algún momento dijimos nosotros que no era un equipo grande o mayor, como mejor lo definió Pedro? No. Yo solo definía mi equipo y lo que yo entiendo, lo que entiendo que es el Oviedo. No, perdona. Si ves el vídeo otra vez, que te invito a verlo ya que lo colgaste en Twitter, pero solo colgaste una parte. Dije primero. Colgué la que mandó el programa, perdona. Bueno, la que acaban de poner. Bien, pues voy a recordar la primera parte, porque veo para que se acuerde todo el mundo. No edito vídeos. Que el equipo, nosotros somos un equipo grande por aquello de que nosotros tenemos. No, dije grande. Vuelvo a ver el vídeo. Dije que somos un equipo grande porque tenemos metas grandes. Y luego dije lo del Oviedo. ¿Y qué me estás diciendo de Zanjo yo este tema, zanjo definitivamente, pero me vais a permitir que dé unos datos, simplemente. La grandeza del Sporting yo la respeto, la grandeza del Sporting, del Real Oviedo, perdón, también la respeto. Os voy a dar unos datos simplemente de los partidos que ha jugado el Sporting y el Real Oviedo, entre sí ya lo ha dicho, los últimos 10 partidos que ha jugado el Sporting contra el Real Oviedo, el Oviedo ha ganado 4, ha empatado 4 y ha perdido 2. Nos vamos cuando juegan contra los grandes, contra el Madrid y contra el Barcelona. Contra el Real Madrid, el Sporting en los últimos 10 partidos ha perdido 7, ha ganado 1 y ha empatado 2. El Real Oviedo ha perdido 5, ha ganado 1 y ha empatado 4, es decir, ha sacado 2 empates más que el Sporting.
Y nos vamos al Fútbol Club Barcelona. Déjeme terminar, si es tan amable. Estoy diciendo que grande es uno y grande es otro. Contra el Fútbol Club Barcelona, los últimos 10 partidos, el Sporting ha perdido 9 y ha empatado 1. Y el Real Oviedo ha ganado 4, ha empatado 1 y ha perdido 5. Quiere decir que grande ha sido el Sporting y así se ha demostrado en la pérdida de Quini la grandeza de ese equipo. Grande ha sido el Real Oviedo por muchas cosas, pero como decía Pedro, por ejemplo, por haber encontrado un accionista absolutamente brutal, absolutamente extraordinario y tener muchos accionistas repartidos por el mundo. A partir de ahí, diga usted lo que quiera. Estoy completamente de acuerdo con los datos. Estos son datos, no son opiniones mías, son datos. Yo quería comentar con esos datos, dígame usted. Con esos datos, que efectivamente los últimos partidos que ha jugado el Sporting son de no los últimos hace 20 años, que hay una diferencia mucho mayor entre el Madrid y el Barcelona de estos últimos 20 años, si cogemos la Liga, quitando una vez solo que la ganó el Atlético de Madrid. Eso es muy injusto. Perdón, porque yo decirme en mi época ganó la Liga la Real Sociedad, ganó la Liga el Athletic Bilbao, y esto ganó la Liga el Valencia, ganó la Liga el Sevilla y le ganó la Liga el Deportivo Coruña. Esto hoy en día es impensable. Te voy a contar una cosa, es muy injusto, y aquí respeto a mi abuelo, es muy injusto que tú digas que un futbolista del año 2010 es mejor futbolista que del año 40. Hay más y las historias económicas. Son historias por algo. Pero yo bien, lo cierro. Los dos grandes. Y el que quiera decir que uno es más grande que otro, que traiga datos. Yo no digo que no sean los dos grandes. Yo solo quiero decir que ahora mismo que el Barcelona y el Madrid tienen mayor diferencia económica respecto a hace 25 o 30 años. Sí, con respecto al Sporting al Oviedo. ¿Y son ganables sí o no? ¿Son ganables sí o no? Son ganables, ¿no? A un partido son ganables, sí. El año pasado menos ganables. ¿Estáis de acuerdo conmigo que hay mayor diferencia económica ahora mismo entre Madrid y Barcelona? Sí, hombre, eso es. Les da televisión 600 millones de euros, el Sporting era 40. Eso es indudable. Según tu argumento, entonces, las mejores clasificaciones del Sporting tienen menos mérito porque no había tanto nivel como ahora. Señores, 2018. 2018. Impresionante el Sporting. Efectivamente, yo lo vengo diciendo aquí, los exámenes son en junio. Me acordé el otro día de un comentario del empate del Sporting en Lorca. Sí, pero hay que ir aprobando parciales. Sí, hay que ir aprobando parciales para que la nota buena sea en junio. En junio, de momento la nota en junio quedan menos exámenes, solo quedan 9 exámenes. Sí. El otro día un equipo como Granada fue a Lorca, que llevaba 17 jornadas sin ganar. El Lorca ganó 3-2 al Granada. Entonces, yo me afortunadamente, nos vino bien para todo el mundo. Me acuerdo, por ejemplo, que comentó Pedro que decían que su clasificación pasa por el Tartiere. Yo dije, cuidado, es que tenemos un calendario asequible porque vienen equipos de la mitad tabla hacia abajo. Datos, que son datos de los últimos 4 partidos que ha jugado en el Tartiere, ha empatado con el Albacete, que está a mitad tabla hacia abajo, ha empatado con el Barcelona B, que está a mitad tabla hacia abajo, ha perdido con el Alcorcón. Entonces, muchas veces lo que digo, cuidadín con los equipos pequeños que te vienen abajo. Bueno, que están que jugar contra todos, pero como yo si me pides... que ganó Zaragoza... Pedro, Pablo, cuando quieres jugar, prefiero jugar como equipo, pero es una opinión personal. A lo mejor hay gente que prefiere jugar contra los de arriba. Yo prefiero jugar contra equipos que no se juegan nada. Yo prefiero jugar con los de arriba. Vuelvo a lo mismo. Y si el Oviedo calca los números de la primera vuelta, estará. Y si no calca los números de la primera vuelta, no estará. Y no estará por deméritos. Y ya está. Y esto es fútbol, no es otra cosa. Eso está clarísimo. Punto, y ya está. Eso está clarísimo. Vosotros estáis en una racha espectacular, impresionante, como tuvo el Oviedo su racha de 10 partidos y estuvo donde estuvo. Y punto. Pero eso lo sabemos. Pero obviamente pero es también... que lo que acabo de decir es una obviedad. Y como no me gusta decir obviedades, pues no las voy a repetir. Yo discrepo una cosa de Pedro. A mí no me gusta jugarme las últimas jornadas contra los de abajo. ¿Por qué? Porque normalmente tienen necesidad de salvarse y están más nerviosos y juegan más. No, dije con los que no se juegan nada. O con los que no se juegan nada. Y te voy a decir por qué. Que el nivel de exigencia, evidentemente, pero estás ahí metido por algo. Y luego, bueno, sí, Carlos, mira, el Alcorcón lo hemos visto el otro día. Ha sacado 3 puntos. Mira, hay uno está muy pobre de los de abajo. Te voy a decir uno de los de abajo, por ejemplo, que además que empató aquí, que fue el Barcelona B. Que además el otro día comentasteis que bueno, que no podía ser, y estoy de acuerdo que fiche a jugadores que eran titulares en primera. Bueno, es increíble. Que tienen el presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero te tienes que enfrentar con él, que nosotros además nos tenemos que enfrentar contra él. Y yo no quiero enfrentarme contra él ahora, porque es más complicado que enfrentarme, por ejemplo, contra el Granada, que ayer mismo perdió con el Sevilla Atlético. Pero tú crees el gran Barcelona de Pep Guardiola, que es la Masía,
¿Tú crees normal que de repente tengas un filial en el cual tengas un cedido del Eibar, un cedido del Celta y un cedido del Villarreal? No es una normal, barbaridad. Para mí es normal, Carlos, pero es una barbaridad. Adulteras tu cantera, es una barbaridad. Otro equipo, por ejemplo, de los de abajo con los que no me gustaría enfrentarme ahora, el Córdoba. Que todo el mundo está denunciando que si se ha gastado más presupuesto, que si la madre que me varía fichado a Reyes, jugadores también de primera. ¿Tú te enfrentarías ahora al Córdoba con la necesidad de puntos que tiene? Juan, ¿te has quedado preocupado? Antes que con el Numancia, por ejemplo. No, yo estoy tranquilamente viendo la situación desde el liderato, que es lo más cómodo. No voy a seguir entrando en intentar picarme como lo hace aquí tu amigo Pedro Ayongo. Y simplemente pues valorar lo que está haciendo el Sporting, que es cuestión de dinámica, lo que te decía antes en el análisis de prensa. Yo creo que ahora el Sporting está haciendo lo que esperábamos que hiciera desde el principio de temporada. Lo anormal era que estuviera décimo el Sporting, o un décimo, o noveno, o lo normal es que se pasara 7 partidos y sumara 2 empates y 5 derrotas. Eso era lo extraño, lo raro. Igual que es extraño que Osasuna esté mitad de la tabla también con 50 puntos. Pero lo ha dicho Pedro en este momento, el presupuesto está para algo y evidentemente el nivel de exigencia del Sporting con respecto a los demás es estar ahí arriba. Estar ahí arriba. Que en invierno se hicieron los deberes. Bien, y por ejemplo. No, ¿por qué echasteis a Paco Herrera? También, pues eso que hicimos en invierno los deberes bien, echar a Paco Herrera y fichar a 4 jugadores de primera. Otros equipos, como por ejemplo Osasuna, pues no hicieron esos deberes. Y ahí está, ¿no? El tema del Real Oviedo, el Sporting lo ve desde arriba, el Real Oviedo lo ve desde la mitad, bueno, con ganas de que no se escape ese sexto puesto. Sí, sin duda, ahora mismo cada vez hay menos margen de error y los puntos se van escapando y... Sí, vale, quedamos a 2 puntos del playoff, pero en realidad fue una buena oportunidad de estar metido otra vez en la pomada. Hablaba Pedro una cosa complicada, porque si yo soy entrenador y el Oviedo tuvo un punto de inflexión en el tema del Lugo y me fue bien con ese esquema, todos los equipos que van a venir ahora a jugar contra el Real Oviedo, no sé si lo quito o no lo quito, lo que sí seguro sería más flexible, en caso de que no me vaya del todo bien, no esperar al minuto 85 para hacer un cambio. Yo arrancaría el partido de Lugo con el sistema que te dije. Perfecto. Usted, dígame. Yo creo que lo opinamos todos, pero no sé si Anquela lo va a hacer. Bueno, es muy cuadriculado cuando lucha, es como el 11, o sea, tiene su 11 y de su 11 no se mueve. Juan, la baja del señor Santos, ¿cuánto sí, va? La de ¿Cuánto Santos puede? Y la de Sergio. No olvidemos que el peor momento del Sporting del mes de noviembre llegó por la lesión de Sergio Álvarez. Ahora está Hernán Santana, está en la opción de Nacho Méndez en el centro del campo y arriba ya ha dicho Baraja que va a jugar Nando Mesa. Yo creo que más o menos, ahora sí hay más fondo de armario, más jugadores que pueden suplir bien, ¿no? Sí, yo creo que ahora, evidentemente, la baja de Sergio con Hernán ya se demostró cuando no estaba también Bergantiños, que también fue una baja sensible, que coincidió con la de Sergio. Y la verdad que el partido que fue con Sergio muy bien, yo confío totalmente en las posibilidades de Hernán Santana, un jugador que viene de Las Palmas, de primera. Y Nano Mesa lo mismo, viene del Levante, ficha por el Eibar, ya ha demostrado que es un jugador muy, en ciertas cosas parecido a Michael Santos, que picotero arriba, que además fija defensa, le reparte, además tiene gol, yo creo que no va a haber problema. Yo completamente de acuerdo, lo vamos diciendo. Nosotros, aparte de Paco Herrera, echamos el cáncer del vestuario, que era Stefan Stepovic, que lo vengo diciendo bien claro. Y algún otro que también se fue. Bueno, algún otro que se me pero la jugada maestra que fue el colocarle a Moy Gómez al Huesca. Bueno, pero, ¿cómo fue uno y cómo fue el otro? Bueno, sobre todo lo de Stefan, y yo me parece que el Sporting fichó bien en Navidades, entonces... Ahí me gustaría a mí entrar porque es cierto que el Sporting es indudable que lo ha hecho muy bien, pero sí que es cierto que los demás tampoco lo han hecho muy mal, porque Huesca hace muy poquito le sacaba 14 puntos al Sporting. O sea, está muy bien que a ti te vaya tan bien, pero no es normal que hayan sufrido bajones tan importantes como el Oviedo, pero también otros equipos como Huesca, por ejemplo. Lo comento muchas veces, lo decía con Pedro. Pero que no los provoca el Sporting. Te quiero decir que el Sporting lo provoca en un partido de enfrentamiento directo, pero no lo... Esto es muy largo. El Sporting todavía no hizo nada, esto es muy largo. Yo lo vengo diciendo... Entonces, las plantillas, hay muchos equipos como el Huesca. Yo para mí el Huesca puede tener un buen 11, pero tuvo 2 jugadores que fueron fundamentales, que fue el Cucho y Melero, durante 4 partidos, y se nota muchísimo. Se nota que le pasó a Paco Herrera los 8 partidos que no jugó Sergio. Bueno, estamos hablando del líder todavía, que tiene un partido contra el Albacete, pero te quiero decir que ha dilapidado 14 puntos en muy poco tiempo. Bueno, pero los equipos aprietan, efectivamente, todos vienen apretando. Yo para mí los 2 mejores equipos ahora mismo, antes el Huesca, el mejor equipo que vi pasar aquí por el Molinón es el Rayo Vallecano. A mí, de los 21 equipos que vi,
el equipo que más me gusta es el Rayo Vallecano. Me parece que es un serio candidato al ascenso directo. Es el equipo que más miedo tengo. Por ejemplo, vi el otro día a los Osasuna con el Tenerife, otro equipo que viene de más a menos, o de menos a más, y es el Tenerife. Los Osasuna es un equipo que ahora lo veo muerto, igual que el Granada. Cambiaron el entrenador. Ayer en Lorca dieron pena, asco, dolor, prácticamente jugaban en casa. Estoy viendo el partido, jugaban en casa con cerca de 1000 seguidores del Granada, que están ahí al lado, y un equipo que lleva 17 jornadas sin ganar, que te gane 3-2, me parece triste. Esta semana que viene hay un Osasuna, un Granada Osasuna, o sea, y un Zaragoza-Huesca. Un Zaragoza-Huesca, por eso te digo, de que es otra oportunidad muy importante para el Sporting para poder marcharse si ganamos al representar. Es que es eso, están fallando los de arriba mucho, ¿no? No hay nadie, parecía el Huesca que se iba, pero el que llega, se pone segundo o tercero, da la sensación de que en cualquier momento pincha 4 partidos seguidos y vuelve el 11º a tener opciones, ¿no? Sí, estamos hablando de 8 puntos de diferencia entre el Oviedo y el Sporting. Sí, no, y fíjate, con 27 en juego. Y si coges del Sporting primero al Lugo, que tiene 48, que va 12º, son 10 puntos. Estás hablando de que vosotros jugáis con el Lugo el domingo a las 4. El Lugo tiene 48 puntos, está a 4 puntos de la promoción. Que hablábamos del Huesca, y me acuerdo del Albacete, mandar un saludo a Pelayo, un fuerte abrazo a Pelayo, que se recupere, que bueno, las últimas noticias era que reaccionaba bien a los estímulos y demás, que nada, que fue jugador de aquí, es de Oviedo, y mandarle un fuerte abrazo a él y a su familia. Pablo, ¿qué hay que hacer para volver a reengancharse ahí y cortar todo eso? No perder la fe. Yo creo que además los jugadores y lo que es la política de Anquela es luchar hasta el final, hasta el último minuto, cada uno. El que no lo haga no va a estar jugando. Eso está. Pero con eso ya no nos... No, es que con la lucha y la pelea la tenemos, está pero es que tal, es que es lo que hay. Algo más. Es que es lo que hay ahora mismo. Yo personalmente cambiaría algo. Es decir, si algo no te está funcionando, si algo te funciona, tienes que mantenerlo. Pero si algo no te funciona, tienes que hacer algo. Algo tienes que hacer. Que tienes un jugador que sea mejor que otro, pero el otro está mejor físicamente que él, o físicamente de ideas, o me da exactamente igual. Pues debería de jugar al que es un poco peor. Darle un poco de frescura al que es un poco mejor, que a lo mejor, pues, la mayoría de las veces no es un problema físico, es un problema de cabeza. Bueno, pues veremos cómo esta jornada es interesante porque hay mucho duelo, como decís, directo, enfrentamientos directos. Yo creo que el Oviedo Lugo, el que pierda, va a quedar muy tocado. Luego, si Zaragoza no gana al Huesca, también va a quedar tocado el propio Zaragoza, todo lo que no sea ganar. Y si gana, el que va a quedar totalmente ya, incluso si anímicamente, es el Huesca hacia abajo, aunque no olvidemos que le falta un partido y esto puede ser engañoso con que empate contra el Albacete, el partido aplazado, pues el Huesca volverá a estar arriba. Pero si pierde ese derbi aragonés contra el Zaragoza y luego el Granada Osasuna, que es un partido de urgencias entre los otros dos que descendieron junto con el Sporting el año pasado, que el que pierda ahí también, sobre todo Osasuna, que está en la cuerda floja para quedarse cortado en cualquier momento, yo creo que esta jornada ya van a quedar solo 8 y ya se va a empezar a ver, por lo menos, qué equipos les va a costar mucho llegar a poder engancharse o llegar con vida hasta el final. No estoy de acuerdo porque hace 2 temporadas Osasuna entra en playoff último partido, último minuto. Por lo tanto, yo creo que hasta el último partido, en el último minuto, no sabemos cuando hay tantos equipos y ya alguno se va quedando con 48, 49, si pierde el Lugo se queda con 48, puede quedarse a 5 o 6 puntos. Sí, pero date cuenta que te quedan 8 por... te quedan ganar 24, los 8 que le quedan. No, vale, pero es que te quedan 24 en juego, no Lo te que quedan sí 6. estaremos de acuerdo los aficionados es que las rachas son rachas por algo y esos pequeños golpes de suerte que, por ejemplo, que acompañan al Sporting, al Oviedo no le acompañan. Voy primero con el Sporting. Por ejemplo, gol de ayer, siguiente jugada prácticamente balón al palo. Penalti, independientemente de tal, muy claro, el que se produce en el área del Sporting, siguiente jugada, gol del Sporting. En el caso del Real Oviedo, ese juez de línea que levanta, no levanta, tan justito, tal, te quiero decir, sí. Antes del penalti, quizás sí, hubo un penalti con 0-1 a favor del Sporting. Pero ahí puede ser lo hemos hablado antes, puede haber una interpretación. A ti te puede parecer penalti, a mí me puede, pero la de la mano es incuestionable. Pero, Carlos, un empujón y en la misma jugada, otro agarrón y patada por abajo hasta que le tira, es un penalti escandaloso a Rubén García. Eso es incuestionable. Luego en la mano de Alex Pérez es también muy clara, que no la pita, pero luego pita el último que no era. O sea que yo creo que el Sporting salió perjudicado en cuanto a penaltis en el partido de... Un penalti con un 3-0, un 0-3... Vale, pero si sí que en ese momento el Sporting no lo estaba pasando bien. Claro, no lo está pasando mal. Pero si te pita el 0-2 y Rubén García, penalti que es claro, pues ya. Pero en cómputo general hubo uno muy claro que no le pitaron, a favor. Pero si hay detallitos... Uno que no le pitaron y otro que sí que no era. Pero estaremos de acuerdo simplemente una cosita nada más. Sí, perdón. Sí. Al Oviedo le anulan el gol por el fuera de juego,
que para ti fue clarísimo en Córdoba. Pues mal anulado. Simplemente es el dato. No, para mí no. El reglamento dice, si estás en línea, es posición correcta. El del Córdoba el otro día estaba en posición correcta. Y por eso dije que fue para mí un gol legal del Córdoba. Yo trataba de decir las dinámicas porque a lo mejor el partido del Rayo estaremos de acuerdo que puede caer de un lado o puede caer de otro, ¿no? Cae del lado del... Te quiero decir que cuando la dinámica es buena, pues claro, fenomenal y no hay tutía. ¿Querías decir? El pasado con Paco Herrera al principio de temporada. Hubo partidos aquí como el día de Zaragoza que se pierde, que faltando 2 minutos, el máximo del Sporting, Michael Santos, echa el penalti fuera. Entonces, si tuvo ocasiones goles... 5 o 6 penaltis este año. Entonces, el Lugo remata Carmona al larguero, contra golpe de Lugo, el gol del Lugo. Que fue el mejor partido, o sea, que por eso te digo... Por eso la racha. Y Santos falla un penalti, ¿dónde es? En Lorca. Johnny Lorca. Johnny Lorca. Pero, por ejemplo, mira, el Real Oviedo tiene, que venía con el Alcorcón, un central, David Fernández, que se pasó 5 temporadas en el Oviedo que debieron de enseñar, y en las 5 temporadas una tarjeta amarilla, ¿no? Viene a jugar Oviedo y en el minuto 30, joder, una entrada allí de su madre, tarjeta amarilla, y dices, joder, pues si esto no hacía nunca. ¿Y os metió el gol otro jugador del Oviedo? Jonathan Pereira, ¿no? Nunca hacía una falta. Jonathan Pereira, ¿te das cuenta? Os metió el gol también. Bueno, una pregunta solo a los seguidores del Oviedo. Sí, señor. Digo, ¿no creéis que...? ¿Quieres sentarse aquí? No. Correcto tú. No. Lo tiene a su disposición. Toma. Con Anquela, ¿no creéis que tenía que dar igual más oportunidades? Yo, por ejemplo, lo que veo un poquitín que vi del filial a Steven, en vez de estar contando tanto con jugadores muy veteranos como son Linares y Toché, que creo que el final de temporada les está haciendo muy Déjame largo. responderle un minuto, pero tú ahora mismo. ¿Os acordáis de Mareo ahora? ¿A que no? ¿Os acordáis de Mareo ahora? Estando ¿a que no? Sí, hombre, solo ocurre. El Sporting B va líder, el División de Honor va líder. No, pero continuamente en la escuela de fútbol de Mareo. No. Aquí. No, pero ¿sabes por dónde voy, no? Aquí es. No, pero aquí es. No, ni me acuerdo. ¿Os acordáis de Pepín Fernández? ¿A que no? Ni de Pepín, ni de Mareo, ¿no? Te quiero decir, esto es la dinámica. Hay bufandas cada partido. Sí, bufandas verdes. Perfecto. Te contesto. Correcto. Steven jugó el penúltimo partido, el anterior, y marcó el gol. Gol de victoria. Fue convocado, jugó el B por semana, creo que jugó el miércoles. El jueves, televisión. Jueves, ganó 0-1. Jugó Steven, por lo tanto no puede ir convocado con el primer equipo. A lo mejor sí puede jugar. Sí, puede jugar. Puede jugar, pasan un día. Y te pongo el ejemplo, Cristian Yo, el portero del Sporting. Jugando de jueves, no digo que no vaya convocado, déjame acabar. Juega sábado y domingo. Bien, pero pasando 24 horas digo que jugando de creo jueves. Que ahora ni 24 horas. Digo que jugando de jueves. Lo más lógico es que no lo lleve convocado jugando de sábado. Bueno, pero supongo que tendría prioridad el primer equipo. Por ejemplo, aquí, en ese sentido, el Pipo Baraja llevó varias veces convocado a Juan Rodríguez y Nacho Méndez, estando jugando el filial, estando líderes, y no jugar ni un minuto Nacho Méndez y Juan Rodríguez. Pero entonces hay una prioridad que es el primer equipo antes que el filial o la División de Honor. Cada entrenador puede hacer lo que quiere. Que sí, obviamente. Lo último que digo, los delanteros del Oviedo no tienen gol, pero el Oviedo tiene gol. Digamos. Lo dice muy claramente. El problema es que ahora mismo Toché no le entra nada. Toché, los goles que los últimos, me parece que fueron 2 goles que metió, fueron los 2 anulados por fuera de juego, que no era fuera de juego. El balón del otro día de la chilena al larguero, hace 10 chilenas, así, que pegan todas en el larguero, y de esas 10, 7, el balón bota dentro. Sí que es cierto que Toché sigue teniendo de momento una estadística en cuanto a balones tocados, balones rematados, efectividad, no es mala, que no es mala. Yo tampoco hacía lo otro, es decir... Yo, por ejemplo, no veo a Linares, yo Linares no lo veo jugador de segunda división. Luchará todo lo que quiera, pero por ejemplo no tiene calidad. Yo, por ejemplo, que sigo un poquitín, que veo tanto las categorías inferiores, vi varios partidos a veces también del Oviedo en tercera B, me parece que Steven tiene mucho más calidad que Linares. Por último, Reus, viene Garay, Álvaro, de entrenador, Ojo, no... Y Alex Menéndez. Y el X. Y Alex Menéndez. El X. Pues nada. Hay que ganar, ¿no? Estamos en la dinámica esa suerte ganar. Que estamos teniendo, que nos entra todo, ¿qué tal? Que dicen por aquí, pues habrá que seguir. Habrá que seguir metiéndola y ganando. ¿Qué vamos a hacer? Si es lo que nos dicen. La suerte son 8 partidos en casa, que son los números, 24 puntos, 2 goles en contra y 20 goles a favor. Entonces eso me parece que no... Esa es la clave. Eso me parece que no es suerte. Cuando tú con el Pipo Baraja has llegado y has metido 20 goles y has encajado 2. Y esos 2 solo en un partido contra el Córdoba. Y han pasado por aquí, que me acuerdo que me decían mis compañeros del Oviedo que el Sporting no ganaba nunca los equipos de arriba. Mis compañeros del Oviedo decían que el Sporting nunca ganaba los equipos de arriba, tiene que haber ganado con el Rayo, con el Huesca, con el Granada lo tiene que jugar, con el Zaragoza tiene que jugar, con el Valladolid. O sea que te digo, estás ahí los números, entonces...
Señores, nos vamos con la sección. Mi felicitación a todos los que están aquí delante por haber afrontado una pequeña polémica que había con respeto y con moderación. Me está esperando Miguel Ángel Pino y nos está esperando el análisis. Vamos a saber un poquito más del Reus y también del Lugo en un momento. Recta final del programa, ya saben ustedes que suele cerrar con nosotros, le agradecemos porque ha estado al principio del programa con el Geme y también con Tony. Se ha quedado hasta el final Miguel Ángel Pino. Muy buenas noches otra vez y bienvenido. Carlos, buenas noches a todos los telespectadores. Les cuento una cosita, ¿habrán echado de menos a nuestro árbitro? Pues les cuento, pues nos ha pedido unas semanas de no poder venir porque está iniciando un proyecto en León, pero espero que en las próximas semanas ya esté con nosotros, fundamentalmente para el final del campeonato, a Pablo Nanglares, que además, bueno, este programa está muy agradecido a su presencia y a su colaboración. Miguel Ángel Pino, el Sporting de Gijón, el Reus que viene, cuénteme usted sobre el Reus. Un equipo, Sporting Gijón, que está en racha, pero bueno, debes de tener cuidado con todos los rivales porque en esta categoría no hay un rival pequeño, ¿no? Perfecto. Además, tratándose que hay dos jugadores que anteriormente habían jugado ya en el Sporting, caso de Alex Menéndez y Lecky, y pues el entrenador Garay también. Entonces, ya sabes que cuando juegas contra gente que estuvo en tu equipo, la motivación te aumenta y te pueden dar resultados. El Reus es un equipo que prácticamente tiene salvada la categoría, que utiliza un sistema 1-4-2-3-1. Es de los equipos que menos presupuesto tiene de la categoría, pero bueno, ellos, la categoría yo creo que ya este año ya la tienen salvada, y la base del equipo pues viene jugando Edgar de portero, un portero con muy buena velocidad de reacción, bajo los palos. En el juego aéreo, bueno, tiene algún problema, pero debajo de los palos es todo seguridad. De hecho, es un portero de los que normalmente suma puntos, ¿no? Perfecto. Después en lateral derecho es Marimón, sí, que es un interior convertido en lateral. Los dos centrales, Atienza y Olmos, dos centrales con mucha experiencia y que dominan muy bien el juego aéreo con buena salida de balón. En lateral izquierdo jugará Alex Menéndez, jugador que para mí nunca tenía que haber salido del Sporting, porque después de haber hecho una brillante temporada, inclusive de meter goles en primera división, cosa de los técnicos y los directores deportivos, pues le dieron la baja, ¿no? Perfecto. Después en el centro del campo juega Juan Domínguez, jugador que está cedido por el Celta, medio centro, con Rafael Guz, un portugués con mucha calidad, que estuvo lesionado pero ya se recuperó y dando un buen rendimiento. Después en la media punta juega Les Cus, otro jugador que está cedido por... Bueno, no está cedido ya. Estuvo en el Celta, pero ya no está cedido, jugador con mucha calidad, juega en la media punta, muy bien. Pues en la banda derecha juega Carbia, jugador que el año pasado juega más bien en punta, goleador. En banda izquierda juega Yoda, un moreno que es mucha velocidad, mucha presencia física, buen 1 contra 1 y mucha velocidad. Y pues arriba juega Lek, un equipo que sabe lo que es ganar fuera de casa, que se defienden bastante bien. El otro día, por cierto, en Valladolid, al Valladolid le costó ahí más Molador, al final encontró el camino. Y que además, por ejemplo, el Sporting perdió en el partido de ida, si mal no recuerdo, 1-0 en un gol de falta. Bueno, y es otro campo, es difícil, más combinaciones más reducidas, pero bueno. Muy bien. Real Oviedo se va a Lugo domingo 4 de la tarde, si mal no recuerdo. Hombre, el Oviedo va a Lugo, como siempre, todos los años irá acompañado de una afición numerosa. O sea, como ir a Siero, casi. Sí, porque la fidelidad del Real Oviedo es muy grande, ¿no? No sabe hasta dónde puede llegar. Lo mismo el caso que hoy leyendo prensa, la afición de Valladolid protesta porque el horario que les pusieron, ellos contaban hacer un desplazamiento masivo, que hay peñas que llevan ahorrando todo el año para hacer el desplazamiento miedo, y ahora resulta que les ponen el partido el viernes a las 9 de la noche. Bueno, pasando a Lugo, ¿qué se va a encontrar? El Lugo últimamente atraviesa una mala racha en cuanto a resultados, no en cuanto a juego, porque es un equipo que tiene mucha posesión, pero si no marcas diferencias en el área rival, no tienes nada que hacer, y eso es lo que le está pasando al Lugo últimamente. El equipo base que está jugando es Juan Carlos en la portería, Leuco, lateral derecho, porque otro Campani que ficharon está lesionado de ligamentos cruzados. Central otro Bernardo, un central que lo ficharon del Sevilla. Josete, viejo conocido de la afición ovedista. Kraven, jugador ucraniano, que está dando un buen rendimiento. En el centro del campo están jugando dos estandartes, ¿no?, de Lugo. Pita y Seoane, sí, señor. En plan destructor y otro en plan constructor, dos buenos futbolistas. Pita en construcción.
Sí, sí, muy bien. En la banda derecha venía jugando Iriome, este domingo el entrenador no lo llevó, no sé por qué motivos, y puso a Jaime Romero, jugador que estaba cedido, jugador que estaba cedido por el Córdoba, yo no entiendo esto. La verdad que desde que vino para Lugo se encontró como futbolista metiendo goles. El otro día tuvo un pequeño rifirrafe al ser sustituido ahí con Francisco, se tuvo que meter ahí el segundo por medio. Bueno, son momentos que los jugadores están calientes, ¿no? Y no admiten que se les cambien porque son muy egoístas en ese sentido. En la banda izquierda juega Valverde, jugador uruguayo que está cedido por Real Madrid, que militaba en el Castilla Internacional. En la media punta, para mí, un jugador que marca la diferencia, que es Campillo, que estuvo también mucho lesionado, pero jugador de mucha calidad, buen 1 contra 1. Y después, arriba, venía jugando Mario Barco, jugador que ficharon este año del Pontevedra, pero ayer yo creo que contra el Oviedo no va a jugar porque tuvo una luxación de hombro. Entonces ahí puede jugar bien Cristian Herrera, es el jugador más llamado a sustituirle, ¿no?, en ese puesto. Perfecto. Pues ya saben ustedes, ya conocen un poquito más del Reus, ya conocen un poquito más del Lugo. Suerte a los dos equipos asturianos. Nosotros nos vamos. La cita, ya saben ustedes, el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche. Y si todo va bien, estaremos hasta las 12 con ustedes. Tengan una muy buena semana y muy buenas noches a todos.